En instantes comienza Fenómeno. Solo por Fama TV. Comunicación alternativa. Porque nuestra productora está con unas muelas sacadas. Se decidió sacar las muelas. Les mandamos muchos cariños y fuerza en este difícil momento que le está tocando vivir. Deseamos que esté comiendo helado de zamballón. La está pasando re mal, dijo. Ibuprofeno, pobre Carlanga. Carly, mandá mensajitos. Che, ¿qué pasa con Fenómeno y sacarse las muelas igual? Ya hemos tenido otra. Esto es para la Carly. Ah, ¿hay que sacar turno para eso? Hay que ¿Para las qué? muelas? Tipo, tenemos que turnarnos. Claro, para ¿cuánto? Si yo me quedé sin obra social, entonces dejé de sacar. Ya lo hizo. Carly, aprovechalo antes de quedarte sin hora social. Sacate Twitter. todas La las Carly muelas. igual tiene un Hay trabajo que sacarse próspero. todos los dientes, no lo negamos. Es muy próspera ella. Recomendación, sáquense las muelas en cuanto puedan. Sí. Yo Mientras también, puedan. Mientras puedan. Quiero hacer un aviso que voy a tener esta voz de gangosa durante todo el programa. Se llama resfrío. Y quiero que sepan que estoy acá porque los amo. Ah. Porque hay que trabajar también. Porque, tipo, ya había una baja, no podía haber dos. Que los amo. Se disputan en ese sentido. Ya hay una baja. Una no se por puede vez. haber dos. Bueno, bienvenidos a Fenómeno. Hoy seguimos con nuestro eje. A estética Hoy de la se- política. Estética de la política. No a estética. Estética de la política. Bueno. Pero antes vamos a pedirles que se suscriban al canal, que se suscriban a Fama TV, quienes no estén suscriptos aún. Y bueno, y también que miren los videos, que le pongan me gusta a todos los que están Estamos disponibles. de camino, como dijeron en el... Que Nada. traigan Traigan juguetes, todavía juguetes. están en tiempo. Traen Sí, juguetes para la campaña. Exactamente. Hola, no puedo hablar, pone Carlita. Ay, eso soy yo. Pero- Exactamente. No lo puedo creer. Esta es la campaña que está haciendo Fama para recolectar juguetes por el mes de las infancias. Pueden donar juguetes nuevos o usados en buen estado. Se comunican, digamos, con el Instagram de Fama para traerlos al canal o no sé si lo pasan a buscar. No me quiero comprometer con nada. Dice que sí. Sí, acá dicen que sí la Perfecto. Guille. Otra productora excelente. Muy bien. Así que, bueno. esos Así que son- con eso, bien. Yo quería... Solo quiero recordar Sí. que estamos re cerquita de los 1000 seguidores y Es- es muy importante para Fama que lleguemos a los 1000 seguidores. Ya arranqué una micromilitancia al respecto. Sí, perdón, pero me puse la bandera. No, pero tipo, yo ayer le dije a mi hermano, Ah. Felipe, ¿vos estás inscripto? ¿Vos estás inscripto, escucha? Inscripto en la No, un problema. No, ¿suscrito al canal? Me dice, creo que no, me dice. Muy mal. Le dije, lo haces en ¿Cómo este puede momento. ser eso? ¿Cómo puede ser? Felipe. No sean ridículas. Ojo, Ah, Felipe. Sí. Eso está muy mal. Yo voy a confesar que me suscribí hay que empezar a hacer eso. hace poco porque no sabía cómo era, de verdad. O sea, no había. Te lo perdonamos, amiga. Yo te creo. Claro, hay que suscribirse. No es con malas intenciones, totalmente inocente. Pero Bueno, bueno, hay que un si error. llegamos a los 1000, pueden suceder mejores cosas. Aparte es como un combo. Le ponen like en este momento el video y hay un botón al lado que dice suscribirse. Tal Es cual. muy Re fácil, pesada. es intuitivo. Pero es muy intuitivo. El capitalismo a veces hace esas cosas maravillosas. Sí, chicos. We live in a society. Después, hoy tenemos un tema espectacular. No voy a adelantar nada, no me maten. Iba a decir nomás que está el número en pantalla y el QR en la esquina de la pantalla que pueden escanear y a partir de eso les llega directamente al WhatsApp que está administrado por esta producción maravillosa para mandarnos audios. Hoy queremos que vuelvan a participar, viejo. Hace mucho Sí, manden audio. no logramos que nos escriban porque sabemos que están ahí, sabemos que gente nos ve. Así ¿Hay que, alguien ahí? Claro, los estamos vigilando. No, pero mándennos. Hoy está para participar, me parece. Sí, Sí. yo quiero que participe mi hermana, que además
es historiadora, Claro, podría Silvina. tirar uno. Igual pero si no quiere son que historiadores gritemos pueden dale participar boca. igual. También, pero digo, dale. ¿Quiere dale. que gritemos eso? Quiere que ¿Qué? gritemos dale Hoy no boca. está la Carly, podríamos hacerlo, pero ella se va a sentir muy O traicionada. sea, si participa, vamos a gritar dale boca. Bueno, si recibimos un audio de Silvina Galancino, esta gente que está sentada en esta mesa va a hacer un grito futbolero. Es exactamente. Creo que encima nadie Exactamente. tiene menos fútbol que no esta triada. Ni puta idea. Bueno, pero lo lograremos. ¿Vos estás haciendo un trabajo práctico mientras? Sí. Hay gente también que me ha dicho que está haciendo un trabajo práctico y que por eso no nos puede mandar un audio. La patria es más importante que un trabajo práctico. Yo digo que sí. Hoy es el Real. programa en el que la patria es algo importante. Mal. Sí. El resto también fue, ¿no? Un Vamos a poco. decirlo. Bueno, vamos a retomar de la semana pasada. Me gusta. Me gusta. este tema. Ey, ¿vieron que el himno nacional salió seleccionado como el mejor mejor. himno del mundo? Sí. Es hermoso, es muy hermoso. Y la verdad que, o sea, ¿quién se podría oponer a semejante declaración? Te dan ganas de bailar. De hecho, Isadora Duncan lo bailó y le metieron una perimetral. No, la denunciaron, creo, algo así. ¿Por qué? Y ofendió a todo el país porque se puso a bailar contemporáneamente el himno en los Bueno, 60. la gente se ofende mucho. No me también, importa. No me No sean importa. ridículas. Bueno, El- es muy lindo. No, después viste que bueno, Charlie Cartiga lo hizo en su propia versión. Charlie Cartiga. Charlie Cartigas, García. eso fue un súper spoiler. Dale, Pero Carla puso otra cosa. Charlie Cartigas. Yo lo voto. Dale Boca, el mejor club de la Argentina. Dale, Boca. ¿Quién dijo eso? Carla Benedetti. ¿Carla dijo eso? Sí. O sea que la anestesia le está pegando re mal. Sí, sí, porque la Carly es de River. La Carly de River. No, entonces Ayer capaz- me estaba yendo de fama y la crucé a Carly por la calle. ¿Estaba muy drogada o anestesiada? Porque no me saludó. Y pueden ser ambas. Puede ser las dos cosas. Le pasé Puede por al ser lado que y le dije, tengan que hola ver, Carly. puede ser que no. Les va a ir Álvaro Bosteros, les mando Bueno. muchos besos y buenas vibras. La Carly no No. ve tampoco. Es ciega del también. Club Ah, es Miope. de mi equipo, claro, de Y los el mío. miopes. Sí. Pero- Todas las discapacidades tiene pobrecita. Hoy la está pasando horrible, ¿no Re ves? mal, re mal. Bueno, Carla, hacete cargo, qué sé yo. Ay, bueno. ¿Podemos arrancar? Podemos arrancar. Solo voy a recordar, si recordase, cuál fue el último Recordalo, por favor, recordalo. Vamos. En los capítulos anteriores empezamos, en los últimos dos, empezamos este eje nuevo que es estética de la política. Ajá. El primero hablamos sobre, bueno, nuestras preocupaciones al respecto de los resultados de las elecciones PASO nacionales. Y en el capítulo anterior hablamos un poco de el rol del arte y los artistas en estos contextos de crisis. Vimos ejemplos de los 90 y también hablamos con Madrid Pizarro, entrevistamos, que el sábado inauguró su muestra, que estuvo espectacular. Fue mucha gente. El Rosa Aristeo, y el ahí museo. estuvimos. En eso, No, sí, en el Sor Josefa. Ah, en el Sol Josefa. Quienes fueron, comenten. Ah, ella quería que participen. Tal cual. Y otro lado. Y hoy, bueno, continuamos este eje temático que es estética de la política. Exacto. Así Y- que cómanse la Ajá. naranja. Cómanse la naranja. Bueno, entonces, no le pusimos título al capítulo del día de hoy. Se improvisará. Perdón, Carla. Perdón, Carly Después de haber Benedetti. logrado que todos los capítulos tengan su título concreto, volvemos a el no título. Bueno, Podemos amiga. ponerle. Pongámosle un título en vivo. Yo le pondría Rosas, porque se cambió el apellido. Para- De última, al final Ajá. deciden qué título merece el programa. Es gusta. Me cierto. parece muy bien. Vale, Sí, no gracias. tenemos que Guille. pensar ahora. O lo pueden decir ustedes también. Pueden pensar una tarea más para la Otra producción. tarea. Que manden sus títulos por mensaje. Manden Puede sus ser. títulos por Muy mensaje. bien. claro. También puede ser. Mal. Gracias, gente. Gracias por ayudarnos Por a estos ayudarnos huérfanos. a llevar adelante este programa. Bueno, un poco en Instagram también estuvimos dando spoilers de la temática del programa del día de hoy. Si no se dieron cuenta, lo decimos ahora con este color. Se va a tratar sobre una polarización del país que arranca en el siglo XIX, que es esta dicotomía entre unitarios y federales. Y todo lo que sabemos y no sabemos no nos han dicho desde la escuela primaria hasta estos días. Porque un poco hicimos como un autorrevisionismo de... Sí, nuestra escolaridad. Claro, la escuela versus ahora. Sí, La escuela versus internet sería un poco la Claro. cosa. total.
Bueno, es que, tipo, siento que la escolaridad que atravesamos todos es normalizadora en algún aspecto. Domesticadora. Ah, claro, total. Ha intentado mucho despolitizar los momentos históricos en los que nos educaban. Quiero decir, creo que yo tengo presente el conflicto unitarios y federales, pero no te enseñaban a que algunas lógicas de eso no siguen repercutiendo al día de hoy. Sí, por un lado eso, y después lo que me pasa, bueno, lo que siempre por ahí lo digo, es que yo, educada en la escuela entrerriana, muy adoctrinada, digamos, en este sentido, nunca se me hubiera ocurrido ni a mí ni a nadie poner en duda, por ejemplo, la integridad de algunos caudillos. Exacto. Educada con belleza. Me falta tu y- compatriota entrerriano. Me falta mi compatriota. Bueno, pero realmente... Hoy representamos 3 provincias. Es una mesa diversa. Es una mesa No sé. muy federal. Las 3 provincias del centro Federal. del país. Solo que Córdoba siempre fue muy bélica y muy de derecha también, hay que Claro. decirlo. Córdoba Bueno, ha sido claro. muy de derecha. O sea, todo ¿Ha es sido? un momento muy bélico. Sigue siendo. Tremendo. Bueno, eso también es esa otra arista de que realmente yo creo que estamos convencidos. Yo creo que me convencí Rafael ya hoy. te está tirando la lengua. Bueno, Rafael. Urquiza pecho frío. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos. con Amigo, el revisionismo. Anto acaba de decir que fue adoctrinada también. Entonces, bueno, hay una condición sobre su defensa de Urquiza, ¿no? Gracias, Total. amiga. Gracias, amiga, por este No, comentario. pero quiero decir que quizás vos defiendas a ultranza Urquiza porque fuiste a la escuela también. No, pero... No lo voy a defender ultranza, porque para mí el revisionismo, o sea, para mí No, este me estoy momento jodiendo. es de permitirme decir, bueno, revisemos la figura de Urquiza, porque en toda mi infancia y adolescencia nunca se me hubiera ocurrido decir, capaz que Urquiza era una prostituta de Brasil, como lo que leí hoy. En por Santa Fe ejemplo. nada que ver, Terrible. chicos. Va, por lo menos yo en mi escuela, tipo Stanislao López, que fue tipo la idea máxima de caudillo de acá. ¿No te hablaban? No te hablaba No, nada. poco y nada, creo. No, yo tenía un libro que se llamaba La Nativa y era una enciclopedia de geografía e historia entrerriana. Primero que era hermosa, segundo que era doctrina pura. Claro, ya con el nombre es como, bueno, Es muy nativa. específica. ¿Qué dicen en los comentarios? Nada, eso, Los Urquiza, comentarios. Urquiza. Urquiza pecho frío, la Carla activando Urquiza mucho. pecho frío. Gonzalo. Bueno, ¿les parece que empecemos un poco a pensar qué Muy entonces bien. son los unitarios y los federales? Acá Claro. Lautaro pone, nadie le da bola a Stanislao López. Es un poco así. Iba Bueno. a decir nomás que podemos, yo quiero poner la consigna. Dale. Yo pensé una consigna el día de hoy que estamos pensando en lógicas unitarios y federales. Bueno, esa tensión que es histórica, como vamos a ver, una cuestión partidaria en un principio, pero que también tiene que ver con una lógica con la que se sigue moviendo el país de alguna manera. Quiero decir, nadie podría negar la desigualdad que existe entre el centro del país, que es Buenos Aires, la capital federal, con el resto del territorio. Sí, y tampoco tampoco podríamos negar la importancia que tienen las provincias del litoral en relación a la centralidad de Buenos Aires y la desigualdad del resto de las provincias. Claro. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos son las provincias con mayor PBG actualmente, digamos. Sí. Claro. Producto Bruto La General. antigua Mesopotamia. Exacto. Entonces yo lo que quiero proponer es que nos vayan mandando a lo largo del programa si se les disparan algunas historias o recuerdos, o si piensan al respecto de esto, de lo que vamos a ir comentando, historias o anécdotas, momentos en los que hayan sentido o les haya caído una ficha sobre estas desigualdades, o en los que hayan justamente sufrido, nosotros que somos del interior, ser del interior. Bien. Está bien. Y también hacer otra salvedad de que no nos olvidemos que este programa está inserto en este eje que es estética y política. Entonces, vamos a hablar un poquito justamente de la iconicidad, ¿no es Sí. cierto?, de unitarios y federales, que un poco nos ayuda a entenderlos como, bueno, como dos posturas políticas diferentes, enfrentadas, bla, bla, bla. Re. Claro, y también de las repercusiones actuales que tuvo esa disputa en ese momento de la historia y que pareciera que ya no tiene nada que ver con lo que sucede en nuestros días, pero evidentemente sí. Incluso hay títulos de noticias actuales con la disputa Sarmiento-Rosas, por ejemplo. Claro, que son todas estas personas que eran partícipes de esto que sucedía en el siglo XIX, porque si nos ubicamos históricamente es como a partir de la Declaración de la Independencia de 1810, o sea, desde que se disuelve, el Virreinato del Río de la Plata hasta
que casi empieza ya el siglo XX, digamos. Claro. Y que para dimensionar un poco eso, pensar que Buenos Aires en ese entonces era la capital del virreinato, que comprendía mucho más que el sector que hoy en día le corresponde a Argentina. Y también imaginar, como dijo Antonio, es ese periodo entre la declaración de la independencia, donde todo el mundo estaba buscando considerar una nación, construir una nación dentro de ese territorio, y había que ver quiénes iban a ser parte de esa nación y quiénes iban a quedar afuera. Tal cual. Y toda esta gente de la que vamos a hablar hoy un poco, que es esta disputa entre unitarios y federales, a partir de la Asamblea del año 13 hasta la época de la consolidación del Estado, que es más o menos, 1830 es una parte, pero después hasta 1880 cuando se empieza a consolidar, también era gente poderosa del interior del país, o sea que no era tan tajante la diferenciación entre unitarios y federales, ¿no? Es Claro. muy relativa. Claro, vamos a ver que empiezan a mezclarse, incluso quienes dicen ser federales a ultranza, podríamos pensar que las políticas que toman o las decisiones que toman son muy unitarias, incluso como que se empieza a ver que en verdad son, bueno, la oligarquía argentina históricamente disputándose el poder territorio. económico y el territorio. Ujú. Ujú. O sea, son dos proyectos oligárquicos de país y de fundación de una nación distintos, pero son ambos proyectos aristocráticos oligárquicos, digamos. Salvo Artigas, que ya vamos a hablar. Acá Lautaro dice que su profesor estaba enamorado de Artigas. Yo también. Tal Muy cual, eso enamorada estaba de por Artigas. leer. Qué lindo ser profe de historia y estar enamorada de un caudillo. Qué fácil también. Y no, porque yo casi me enamoro, le digo la verdad, unas ganas de... ¿De cuál, amiga? ¿De cuál de todos? ¿De Juan Yo- Manuel? No, no, bueno. Hay figuras, hay figuras. Hay Después figuras. vamos a decirlo ¿Quién más. será? No me voy a autoespoilear. No, lo que iba a decir es que me parece tremendo que sean 100 años. O sea, es casi un siglo entero Es un de, montón de tiempo. de bardo. Sigue en la actualidad. Sí, bueno. Eso iba a decir. Bueno, Rosas gobernó 25, 20 200. años, fíjate, un montón de Sí, tiempo. un montón. Bueno, ¿de qué gente estamos hablando? Vamos a Vamos a si quieren, empezar, sí. diferenciar unitarios Bien. y federales. ¿Qué entendemos por unos y qué entendemos por los otros según las definiciones más clásicas de unitarios y federales? Después Bien. vemos que esta gente... Camila Doso estuvo acá hace un Tucu, tucu. ratito en el otro programa y ya está comentando en este. Y pone, Artigas se sabe hot. Artigas es súper hot. Aparte se murió como un don nadie en Paraguay. Nadie sabía que estaba ahí exiliado. ¿Es un Don Hot? No vi la foto de Artigas. Yo tampoco, Ya no podemos sé. poner una foto de Artigas. Ah. Me enamoré intelectualmente de Artigas. Claro, yo lo quiero por, bueno, y es uruguayo. Él... Bueno, qué lindo. No existía Uruguay como Bueno, tal. ¿o sí? respondiendo a la pregunta de Marianela, Ah, no te puedo creer. Esto ay, es mentira. qué bebote, mentira. ¿Y ese pant? ¿A quién me hace acordar? ¿A quién castearías como actor que haga Artigas? Ahora, una foto es raro esto. Al que hace a Snape. Porque hay un montón de fotos que trajimos hoy de la época. No son fotos, son litografías. No, pero hay fotos también. Yo traje. No. De Yo traje 1800. una foto De también. 1800 no hay foto, amor. Sí, hay No, fotos. no. Esta es tipo una ilustración, Claro, Claro. como una construcción, me parece. me parece. Hombre misterioso muriendo solo en Paraguay. Bueno, Misteriosísimo. Qué hot. ¿qué son estas dos posturas del federalismo versus el centralismo? Para mí, básicamente, una postura que es la de los centralistas, la de los unitarios, va a ser que dicen, bueno, todo bien con que somos todas estas provincias que conformamos este país, pero para que funcione tiene que haber una provincia que administre todo y la que más conviene es Buenos Aires porque tiene la postura tiene ubicada adentro de su límite el puerto de Buenos Aires. Y de alguna forma era como seguir con ese modelo económico que ya estaba, que ya existía en el virreinato. Claro. Y además porque también detentaba la mayor población de bien, de las famosas gentes de bien, que eran las que convocaban a los congresos constituyentes, posteriormente convocaron a los... Claro, gente de dinero. Claro, y Y en gente el que la única resto que podía había, como dijo la educarse. periodista hoy, indios. Hay Eso estaba indios. pensando anoche, yo nada que ver, tipo, pero porque bueno, habíamos hablado de muchas cosas y me fui pensando en eso a la cama y dije, qué fácil hablar en otra época de la prosperidad del país, por ejemplo, cuando las desigualdades del país eran otras, quiero decir. O sea, la sociedad de ese momento, hoy en día hay que equilibrar un montón de más cosas que no es tan fácil simplemente Sí. redistribuir la riqueza. Qué No, fácil pero- hablar de prosperidad cuando hay un montón de poblaciones que no son reconocidas por Ni nadie, hablar. digamos. Por nadie. Aparte, esto de, bueno, tener que conformar un país
eran simplemente un montón de regiones que realmente no tenían nada que ver entre sí, que una decisión política y económica decide ponerlas todos dentro del eje de una misma nación y tienen que inventar de alguna forma, para mí Claro. inventar esa idea de la nación argentina. Sí. O sea, obvio que iba a ser con 100 años de problemas. De guerra civil. De guerra Nada civil. más y nada Y menos. eso es también una red de desinformación en la escuela. Porque a nosotros, Muy. viste, bueno, te dan el mapita de las provincias y como Ajá. que este es tu país. Y es como que el país no puede ser tipo, el Chaco existe hace 2 días más o menos. Hace 2 días que existe Chaco, de verdad. Por eso es la Patagonia Y eso también, es ni te un cuento. rastro de. Claro, no, la Patagonia Sí, todavía sí. sigue siendo que es un desierto. Claro. Imagínate. No había provincias ahí. No. Y hace poco, no sé si alguien vio, no sé si puse la noticia, pero le quisieron cambiar la calle, el nombre de la calle Sarmiento, sobre 3 cuadras de esa calle y ponerle rosa. En Santa Fe. Y en hubo Buenos gente que Aires. se quedó en Buenos Aires, hubo gente que se quedó en bolas y se cagó a piña con otras personas ¿Cómo que se porque quedó en En la bolas? eran actualidad. defensoras de Sarmiento y de Rosas. En la actualidad. No representantes, fue 2003 esto. Igual Había en la elecciones actualidad. electorales, ¿no? Pero Encima es de como- violentos nudistas. Claro, o sea, ¿por qué dejas tu Bueno, imagen hoy pública vamos a por esa hablar, hoy vamos a disputa? hablar de esa zona. Hoy vamos a Acá hablar en de los eso. mensajes dicen que el prócer uruguayo, nadie sabe en verdad cómo era la cara de Artigas. Ay, más me gusta Artigas. mal. Hombre misterioso muere en Paraguay. Más feo que la mierda, Artigas. Che. Bueno, pero no pasa nada. Bueno, continuamos. Bueno, entonces, esta postura, ¿no es cierto?, de los unitarios van a decir que aguante Buenos Aires. No, bueno, van a decir que básicamente que el territorio se tiene que administrar a partir de centralizar el poder en un lugar, que es la provincia de Buenos Aires, y básicamente un poco la disputa que empieza a haber entre federales y unitarios es la autonomía, digamos, la navegación libre o no de los ríos y este poder o no del puerto de Buenos Aires. Claro. Entonces, y... ajá. No, sí. No, que la postura de los federales, en verdad, esto me duele en el corazón decirlo, pero es más difícil de definirla porque empiezan a ser como que los federales, para mí, no sé, esto es una opinión, como que termina siendo englobando a un montón de posturas que son diferentes entre sí, Total. pero lo que tienen en común es que están en contra de los unitarios. Claro, que están también, digamos, cada uno en defensa de un sector en particular. Sí, porque después hay federales que vos decís, bueno, hermano, pero la verdad que sos un cara Sos de- centralista, Claro. claro. Sí. Y también es muy gracioso pensar en cómo nos enseñaron las diferencias entre unitarios y federales, porque los federales decían, bueno, en lo económico esto, en lo político esto. Y los dos eran el puerto, tanto lo político como lo económico. Era como diferenciarme una de la otra. Pero no iba a decir que también una diferencia en lo político era que los federales tenían aspiraciones de generar una confederación de repúblicas autónomas que tengan un gobierno central, pero que tenga cada una su autonomía y delegar algunas potestades en ese gobierno nacional, pero con el modelo norteamericano de la Constitución de Filadelfia, que es de 1780 y algo. No, desde el 45 al 80 y algo, no me acuerdo bien. Bueno, inspirada en esos valores liberales y modernos. ¿Liberales les suena algo? Ah, ¿Te suena algo? Pero bueno, era liberalismo político, no económico, como no es de ahora. Y los unitarios, en cambio, estaban inspirados en las monarquías de Napoleón y en la monarquía inglesa. Entonces era todo otro fundamento filosófico el que amparaba su centralismo. Era un reinado directamente. claro. Incluso se propuso traer un rey de España. Importar un rey. Claro, importar uno y ponerlo acá. Y es como que termina siendo que esto, bueno, capaz que es cualquier cosa, me lo dirán. Pero la postura o sea, los unitarios terminan siendo más como una postura filosófica que realmente los unitarios nunca gobiernan siendo unitarios, digamos, y Y no, imponen. es muy fácil ser unitario también. Digamos, siento. muy fácil. Y que en ese contexto era más fácil ser unitario, si eras porteño. Bueno, pero gobierna el federalismo con un tinte unitario, digamos, Sí. pero el que gobierna es el federalismo. Sí. Claro. Pero bueno, son las ideas unitarias las que están Pero todo tuvo Uy, la acá valla en ponen- un momento. Claro. Alvear. Así que mi ley es federal. ¿Eh? Comentario. No sean es ridículas. Eugenia, así que mi ley federal. Y puede estar, o sea, lo que es muy difícil. ¿A dónde encajarían a Sarmiento, por ejemplo? ¿Sarmiento? Sarmiento. Y Sarmiento se puso un bigote y peleó con los federales, pero sin embargo Era pertenecía pelada. al grupo de los unitarios intelectuales. Era pelada y era como sanjuanina.
Y. San Juanina. Lo aprendí hoy en un video de Paca Paca. No, si yo fui a la casa de Sarmiento en San Juan. Mirá, No lo sabías. yo lo odio, Sarmiento. Vos sabés que. A mí hay unas cosas que me parecen interesantes. Claro, eso No, es, es es terrible. como amor-odio, la verdad. Pero claro. Realmente es amor-odio lo que tengo por Sarmiento. Hoy, bueno, si llegamos a ver todo lo que trajimos, porque Yo creo creo que que. escribe Ahora y empiezo a la- creer que Para un mí la montón. meritocracia la inventó Sarmiento. Sí, pero también la educación pública. Es como muy un personaje. No hubiéramos tenido educación pública en el país sin Sarmiento. Un poco Dato sí. al respecto de eso, perdón si me estoy salteando 20 hojas de guión, pero para Rafael del Acua va este comentario. Uf. Rosas cerró la Universidad de Buenos Aires y las escuelas públicas, mientras que Urquiza abrió muchísimas escuelas públicas en la provincia de Entre Ríos. Ah, en la provincia de Entre Mirá Ríos. cómo festeja Solo en la provincia de Entre Ríos. En la provincia de Entre Y Ríos. porque era su jurisdicción. Bueno, pero. Eso no es el federal. Pero porque él en ese momento no era presidente de la Presidente. Confederación. Claro, pero para mí el federalismo de concertación, por así decirlo, sería el federalismo que brega por la inclusión de todos los territorios, un federalismo Sí. ideal, ¿no? Como el que proponían en la Asamblea del 13. Artigas. Después- No, de por sí también. Artigas. Para mí lo único. Sarmiento capo de por sí fue igual Artigas. también trabajó en, digamos, en un ¿Quién? sistema, Sarmiento en un sistema educativo para la provincia de Buenos Aires. en Bueno, general. justo que hablaron de Artigas, es la misma persona que nos mandó que no existe, que nadie sabe cómo se veía Artigas. La inteligencia artificial hizo una imagen ¡Me y muero! es supuestamente así. Es hermoso. No. Artigas. No puedo creerlo. Wow. Gracias, Guille, por esta información. Esto es increíble. Imágenes. Gracias a nuestros televiewers que están re atentos y mandan señor? datos. Mal, increíble. Ay, qué hermoso. Bueno, Rafael del Acua acaba de decir rari. Bueno, No sé si sí. sobre Urquiza o sobre. Supongo que sobre Urquiza para pelear a Anto. Yo siento que hay un poco de ganas A de los cagarse a hechos, trompada en la salida. con Claro, es que Rafael. despierta toda esta sensación Es porque lindo es el igual sistema bipartidario que tenemos desde ese entonces. Bueno, esa es otra. La grieta hermana es del siglo XIX. Sí, y tampoco era Ay, real, cierto. era una ficción también. Cierto, es cierto. De la prensa, del diario La Prensa, de hecho. Bueno, En gracias el cual por ponernos escribía Sarmiento. esta imagen, Guilles. Qué lindo edificio ese. Esta es una caricatura que salió en un diario español, en un diario que estaba editado en Barcelona, que se llamaba La Madeja Política. La concha es la de lora, qué hombre. 1873, o sea, un poquito más tardío, pero ya en España hablaban, ¿no es cierto?, de lo que estaba sucediendo en Argentina, que no se llamaba Argentina en ese momento. Siempre mirando acá, lo de mañana. Y ahí la que está sentada en el medio con el gorro frigio sería la nación, o sea, sería Ahí está Argentina. la Maya en 2 patria. semanas. La Maya en 2 La semanas. más en 2 semanas y después están los Yo me unitarios quedé acá. que ya empezamos a ver un poco de caracterizaciones porque vemos que el unitario está vestido como un típico burgués con el Ujú. sombrero, Y el este federal, sombrero alto. sencilla. Y tiene un Ajá. micro bulldog francés. No sé si existe eso. Pero dejen de modificar genéticamente los perros, no sé, es ridículo. Che, y el federal Son unitarios. El ¿Y federal el tiene como perro? unas Converse, más o menos. Tiene unas Converse. Porque los federales son canchers. Es una alpargata. ¿qué Unas hijo de Converse puta? All Star. No, Y es tiene- una suela de caucho, Y disculpame. tiene un una frondoso Stone, bigote, esa. ya lo están pudiendo ver ahí. Claro, ya arrancamos con eso. Y lo que no entiendo es por qué el perro se llama intransigente, tipo tiene la palabra intransigente y se está peleando con un gallo. El mismo lema de quiénes, los radicales, pues un siglo ¿En después. serio? Sí. ¿Qué dicen los radicales? Y que se quiebre pero que no se rompa. Esa es la intransigencia radical. Ah, hiciste El como lemario. un mashup Crossover. increíble. Mal. Bipartidismo. Y la nación está sentada arriba de los constituyentes. ¿Viste que está sentada y hay una palabra? Porque la constitución sostiene la patria. Es como la ley máxima. Mira, eso pensaban los españoles. Y los liberales acá también. Alberdi, Vélez Arfield, toda esta gente. Yo no sé nada de historia, ¿eh? Definitivamente. ¿Qué No, Paco? Si fuiste a la amigo. casa de la San Juanina. Acabas de Bueno, decir. pero fui por otra cuestión, no porque me No llevaron puedo a creer que estudiar. digas San Juanina Sarmiento. Es Fui como... por ser Me lo planero. dijo Paca Paca hoy. ¿Qué adoctrinamiento? Fui por ser planero porque, tipo, el sindicato de trabajo de mi padre organizaba viajes para hijos de los que trabajaban en ese sindicato. para ese El sindicato. real hijo Hijo de de... sindicalista. Entonces íbamos a esos viajes con mis hermanos y así conocí San Juan. ¿Sabes Así. qué? Me da gracia que digas San Juanina porque me recuerda esa sesión en que una diputada le dice a Milei, muchas gracias diputada. Ah, sí, Sí, me encanta. sí, sí.
Porque él le dice, no sé qué, Presidente. presidente. Claro. Y ella le dice, gracias, diputada. Qué reina Cristina, por la puta madre. Pero no era Cristina. No, Ah, era no, alguien más, perdón. no me acuerdo quién era. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero también se Hermoso. refería No, al bueno, pero la presidente. presidenta de la Cámara. Che, estoy muy desflequillo tan cualquiera. Estás re bien, amiga. Ya fue. Bueno, entonces, me parece que nos quedamos en esto de que cómo se traían estas ideas, ¿no es cierto?, de las constituciones de las otras naciones para alimentar esta idea de los unitarios y de los federales. Y exacto. En el federal, ¿en qué inspiraciones o qué inspiraciones filosóficas tuvieron esos proyectos oligárquicos de país que se terminan materializando en algunas normas, en algunas constituciones y congresos? No, por ejemplo, en la Asamblea del año 13, donde a Artigas lo mandaron a volar y le dijeron que nos querés mandar diputados y congresales negros e indígenas. Eso no existe. Y algo que me llama la atención como ese instrumento, que también lo he escuchado decir mucho, bueno, a Felipe Pignia, hemos mirado y escuchado, Hemos mirado mucho Felipe leído a Felipe Pignia, es esto de que Artigas y a los federales en general, los más, ahora le diríamos progres, en ese momento se le diría atrasados, lejos de ser atrasados, que leían a Montesquieu, a Rousseau, Artigas leía a Rousseau y a Reían Montesquieu. a los románticos, o sea, estaban en el romanticismo europeo. Exacto. Full. Pero muy, muy de vanguardia, diría, porque estaba planteando eso, una reforma agraria, la inclusión de nuevos sujetos, que es algo que todavía no se ha hecho en nuestro tiempo, digamos, a las cartas constitucionales. Y además decía, acá el problema es la distribución. No es solamente la autonomía de las provincias, sino la distribución del dinero. Y eso era completamente moderno, digamos, en relación a lo que planteaban los unitarios, que era absurdamente conservador y monárquico. O sea que esa relación entre ser federal y ser atrasado, y ser unitario y ser progresista, es muy recontradiscutible, digamos. Sí, incluso, bueno, ya vamos a ver un poco de dónde también vienen esas ideas de como el federal, como el bárbaro, que tiene que ver con, bueno, una imagen que justamente se quiere oponer a lo pulcro que daban los unitarios, justamente. Exacto, porque los federales estaban sometidos, en realidad organizados, digo, el pueblo federal, pero los federales como un caudillo, en esta organización caudillista del interior, que es un poco lo que después se dice de Menem, ¿no? Que es un caudillo del interior, que viene de La Rioja, y lo que para estas elecciones también esperábamos, como bueno, si alguien nos puede salvar, será un caudillo del interior. Alguien Bueno, que venga. acá de nuevo en los mensajes dicen que Urquiza fundó el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, donde estudiaron 5 presidentes argentinos. ¿Quién está mandando todo esto? Quiero saber urgente. Este último no sé, pero el anterior, la Pinky. ¡Vamos, Pinky! Pinky! Pinky es Le mandamos uruguaya. saludos. Pinky es de la banda oriental. Es de la banda oriental. Seríamos Gracias, patria amiga. conjunta, Pinky, si no sería por esta gente. ¿Cómo me gustaría? Ahora se va a llevar el agua. Ojalá el sueño de Artigas se cumpla, así tienen agua. Ojalá, mira. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Igual. ¿Por qué no me aparecen a mí los comentarios? Por- ¿Están acá? Pero solo la Carly me aparece a mí. ¿Y el ¿ve? Lo de la Pinky no. No, pero la Pinky lo mandó por WhatsApp. ¡Ah! Te mando de WhatsApp. perfecto. La Pinquita es una tarea que todos deberían hacer. Si bien en este momento en la pantalla van a ver un QR que pueden Desde escanear otro país. está. desde otro país y mandar directamente audios y también mensajitos que nos están salvando las papas realmente, porque muy lindos comentarios nos están enviando. Sí, mal, está buenísimo. Ahí la Carly también. Hombre, qué hombre, la concha. La Carly dice la concha del hombre y ahora qué hombre. Uruguay es Hablando el de Artigas. mejor país. Sí. Bueno. Gracias de mí. ¿Pero qué pasó en 1815? ¿Qué pasa en 1815? A ver, ¿dónde estamos? Yo ya estoy No, media no perdida. sé, yo ya me adelanté bastante. Estamos me en parece. lente revisionismo begin. Estamos en momento de Artigas. Sí. No, es como esto para intentar... Bueno, quiero retomar un poquito lo que decía la May del tema de los caudillos, que es algo re complejo para mí de la historia argentina, que es muy difícil Súper. de abordar, y es esa figura que surgían de los caudillos, que son como esta idea de un poco los próceres, que... Es como, bueno, estas figuras que empiezan a surgir para armar, ¿no es cierto?, en la búsqueda de esta idea de nación, y que eran líderes populares, pero que no eran populares, sino que eran la mayoría hacendados, gente con dinero, gente de mucho Privilegio. poder. Que sí, por ejemplo, eran todos militares, y eso también es, bueno, a mí me parece
que por ahí nos olvidamos, digamos, realmente estas personas se subían a un caballo y se iban a matar gente, o sea, se resolvían las cuestiones Sí. con batallas. Sí. Y también No, recordar... yo me olvido, digamos. Como que en ese momento era muy difícil también llevar adelante como ese proyecto caudillista, porque las provincias también estaban absolutamente fragmentadas. Había No solo eso, poblaciones- chicos. No había internet. No había internet. No, pero la comunicación Imagínate cómo era organizar difícil. todo eso. Organizaban 2 congresos cada 10 años Claro. les rebotaban la mayoría de los diputados, los federales. O sea, era todo un quilombo realmente. No dejaban participar a más de la mitad de la población del Me virreinato. imagino toda esa gente después, tipo, en plena pandemia, haciendo, tipo, una sesión de diputados. Claro, hagan un En vivo. Zoom. No, era muy difícil realmente. Y yo lo que me imagino es como que nosotros recién ahora podemos empezar a tomar conciencia, no recién ahora, no digo, hay muchos instrumentos y hay mucha gente que ha trabajado esta cuestión un montón, pero lo veíamos recién No nos paramos a pensar. No, estoy hablando como de la cuestión indígena, Ah, que no, todavía bueno. no hay un sujeto, para los medios no hay un sujeto del otro lado, que son los representantes de las Sí. voces como de la idiosincrasia de la Argentina. Ni hablar. Y en ese momento era una gran parte de la población Súper. y tenían que lidiar con esa otra guerra que era la frontera con el indio, ¿no? Entonces eran como la guerra civil por un lado y la guerra con la frontera con el indio, 2 guerras civiles que convivían y de las cuales, bueno, hicieron lo que pudieron para construir una nación. La definición de nación varió en ese periodo un montón de veces. Entonces también es re difícil hablar en términos de pueblo o nación. ¿Qué quiere decir? Y Sí, qué quiso decir es para co- cada grupo en cada época. Claro. Y porque no lo existía como tal. Yo no me voy a decir que en Fantásticas Efemérides Fenomenales, cuando hablamos de... un día se cumplió el Día de los Pueblos Originarios, creo, si no me equivoco. Sí, un día No me era. acuerdo cuál era, pero el Museo Nacional había escrito, por ejemplo, había subido a Instagram, que la Constitución se mandó a traducir en varias lenguas originarias. Por ejemplo. como para- ¿En ese momento? Sí. ¿Cuánto tiempo pasó? No, la Constitución no, la Declaración de Independencia, perdón. La Declaración de Quiero decir, la Independencia. Declaración de Independencia. 1916. Podríamos chusmear ahora los mapas Sí, de pasemos todas a eso. estas o sea, y seguimos hablando de esto porque creo que como que empieza a ilustrar. Este mapa, por ejemplo, justo no tengo la fecha, está escrita en el mismo mapa ahí más chiquita, no importa si no lo pueden acercar, no se preocupen, pero es la organización del Virreinato del Río de la Plata, que vieron que va desde la Patagonia hasta Perú casi. Ahí está, 1796 Peruca. era la fecha. Y toda esa región de la Patagonia y del Gran Chaco, está nombrado, eran territorios indígenas, no eran parte del... O sea, ahí están como parte del virreinato, pero después no van a ser parte, por ejemplo, de la Confederación. Yo me río por los comentarios, ¿verdad? ¿Qué dicen en los comentarios? Dice, los caudillos eran un Santi Manatea, pero te hinchaban al toque. Y de forma horrible te cortaban la cabeza. o Bueno, sea. esa es otra cosa que a mí nunca me lo dijeron en la escuela, echándole la culpa a la escuela, ¿no? Pero bueno. Toda la culpa. El nivel de violencia de lo sanguinario, digamos, que se volvió este tiempo. Y los unitarios eran muy sanguinarios y supuestamente representaban la Claro. civilización, ¿no? Y los federales también. La Los puta federales madre. también, obvio, estaba la mazorca, sí. Pero digo, la forma en que han matado a Dorrego, por ejemplo, Sí. o que han matado al Chacho Peñalosa, Tremendo. es terrible a caudillos del interior, ¿no? ¿Quién inició la mazorca? ¿Quién hizo la mazorca? La Germu de Rosas. La Germo de Rosas era terrible. Era tremenda. Y- Y hay una historia muy... Bueno, Hermosa. Había que estar con rosas. Había que estar con Rosas. Ya vamos a llegar. Bueno, Rosas estaba enamorada de su hija. No sé si vamos a llegar a este No. ritmo, pero vamos, dale. La siguiente imagen es. Podemos ir pasándolas nomás. Son estos mapas. Para mí está bueno ver los mapas porque hay que pensar. Este no particularmente. Pero los históricos es como, bueno, esta idea de cómo la gente o sea, cómo estas personas se imaginaban el territorio y ponían esos límites en papel. Y que no eran de Eh, amplia divulgación como nosotros claro. que teníamos un mapita en la Que escuela. ahora podés entrar Sí, al... Google Maps. Sí, incluso ahí está el Archivo Nacional que tiene un montón de mapas históricos, están muy buenos para Claro. descargar y para chusmear. digo, y aún así es difícil gobernar. Imagínate diciendo, a mí me parece que la frontera es 25 leguas para allá y 25 para el sur. O Claro, sea, como ni puta idea. ¿qué? Después del virreinato,
va a venir la Declaración de Independencia en 1810 y se va a conformar lo que es las Provincias Unidas del Río de la Plata. Las Provincias Unidas del Río de la Plata estaría como ahí en el centro del mapa. Vemos que Brasil es gigante, que la Patagonia está aparte, que está en azul. Ahí está Chile, que está como más chiquito. Y las Provincias Unidas del Río de la Plata es como, bueno, se va como más para el norte, ¿no es cierto? Y está ahí en rosado. Pero esto cambia en muy poquito tiempo cuando, empieza todo este problema de unitarios y federales y hay un par que se apartan y hacen esto que se va a llamar la Liga de los Pueblos Libres. Y es el mapa que estábamos viendo antes, que es de Wikipedia, no es un mapa histórico. Es este en donde, está un poco dividido y se ve lo que sería la Liga de los Pueblos Libres, que es más o menos Santa Fe, Entre Ríos, la República Oriental del Uruguay, Corrientes, Misiones. La parte del Congreso de Tucumán, que serían todas estas provincias que creo que se llamaban como del Gran Norte o el Bloque del Norte, que eran Catamarca, Jujuy, Salta, bla, bla. Salvo el Chaco que todavía... El Chaco está ahí La en Liga este de los mapa Pueblos como Más Cuyo también, territorio de pueblos originarios. Claro. Y Buenos Aires es simplemente una franjita donde está el puerto. O sea, el resto de Buenos Aires No existe. no era la provincia de Buenos Aires. Claro. Tremendo. Eso yo la verdad no lo sabía. Esta conformación. Claro. Y después, ya en 1831, sí va a ser primera organización que se va a llamar de la Confederación Argentina. Y es donde empieza a gobernar Rosas. Roses. Este mapa no se ve nada, pero es muy hermoso. Y acá sí la Confederación Argentina ya empieza a tener un poco los límites que tiene ahora el país. La Confederación Argentina por Rosas va a ser del 31 al 53, como dijo la May, como 25 años. Y después va a estar va a seguir siendo Confederación Argentina, pero no va a estar Rosas en la gobernación o la presidencia, porque no eran presidente, porque, Rosas nunca quiso hacer la ¿cómo es? ¿Asumir? No, Claro. nunca quiso hacer La Constitución. la Constitución. No, ese Claro. Rosa se le rechazó tanto, por eso después se le subió Ese a fue el Urquiza. problema, claro. Entonces después Urquiza en el 53 con Bien, la 53. Constitución va a estar gobernando, ponele, desde el 53 al 61. 52, la batalla. La batalla de Caseros. Mi pueblo se llama Caseros, para que sepan. Tierra bélica. Tierra bélica. Y después, sí, ya a partir de 1861 se va a conformar la nación argentina a partir de la batalla de Pavón, donde ahí sí va a estar Buenos Aires sumada a todas estas provincias. Pero claro, que tampoco era como lo conocemos en la actualidad. Tampoco No. era como lo conocemos en la petróleo. Y Es ahí un PDF, perdón. A partir de la batalla de Pavón entra otra figura que es muy importante al level de Rosas y al level de Urquiza, que es Mitre. Y que recordemos que Mitre no solo cómo funda una nación Mitre, ¿no? Dice, definitivamente hay una confederación, ¿cómo se funda esta nación? Un ejército en el sur, un ejército en el norte, en la frontera con Uruguay, y un diario. Entonces él funda el periódico La Nación, que hasta hoy en día nos sigue Sigue informando o desinformando todos los días. Y que La sigue siendo Nación de los con Z. Mitre. Sí, Que sigue siendo los Mitre. Ay, sí, Sigue Esmeralda, siendo de los Esmeralda Mitre. ahora está en juicio. de Esmeralda Mitre y demás. Tal cual. Bueno, y para un poco empezar a desglosar, si les Muy parece loco, bien a mis compañeros. Yo voy a decir nomás que mi mamá está viendo tarde el programa, tipo atrasado. Ay, no, adelantalo. Y no, bueno, no sé qué, pero me corrige. Ella es cuca, pero viste que tiene un pasado radical. ¿Y qué dice? Y me corrige lo que vos dijiste, lo del lema radical. ¿Y qué dice? Me dice que quiebre, pero que no se doble Pero el que no se partido dobla, radical. claro. Que se quiebre, pero Como que el no se doble. junco. Claro, bueno. Exactamente al revés. Ella fue alfonsinista en su momento. No me digas. Pero me parece un muy buen lema. A mí siempre me gustó ese lema. Ah, Que es como, bueno, no que no sabíamos sé. que eras. No, bueno, es medio obvio que no. Pero. Y no Pero sé, sí, vas a no la sé. facultad de Derecho. Me acuerdo de una frase Fui. de Alfonsín que dijo cuando el radicalismo se estaba por aliar, en sus últimos años, ¿no? Se estaba por aliar con el PRO de Macri. Alfonsín dijo, y bueno, si la sociedad argentina se derechizó, entonces el radicalismo va a tener que perder las elecciones. Claro. Va en línea con esa frase, que se quiebre pero que no se Claro, doble. que se rompa algo, pero que nunca se pase de bando, digamos. Muy bien. No pasó. No sucedió. No estaría pasando ni con el socialismo Ahora ni los con el frentes radicalismo están acá, ¿no? rarísimos. No, bueno, continuamos. Bueno, ahora Gente vamos. revolcándose en su tumba. Voy a por proponer todos el lados. primer título.
federales y unitarios, 2 puntos. Nos divide más que una idea de país. Nos divide la forma de nuestro bigote. Ah, De eso se va a tratar este segmento. bueno. Esto es algo que Antonella quiere hablar en el programa hace... Antes de que exista el programa. Antes de que exista el programa. Antes de que esté el programa. No, después hablamos de la reforma y la ley de levas, que me parece muy importante, ya que nadie tiene propiedad casi acá. Bueno, Nadie tiene propiedad, ¿no? es el momento. Bueno, podemos Iríamos hablar, presos según los unitarios. podemos hablar de la propiedad cuando hablemos de las casas perdidas. Tenemos Ok. un capítulo entero hablando de la propiedad igual. Pueden ir a verlo. Sí, pero no hablamos de Tirada esto. Bueno, para hablar de los Tegovis unitarios, vamos a tener que sí o sí recurrir a nuestra queridísima Susana Saulkin. Si estaría acá, Carla Benedetti estaría aplaudiendo. Explica porque quién es, amiga. Está es en muy manera fan. espiritual. Está de manera espiritual. Susana Saulkin es socióloga y tiene un libro sobre la historia de la moda en Argentina. Realmente un libro que, bueno, a esta mujer se le quemaron, o sea, le han salido canas verdes escribiéndolo porque abarca desde este periodo de la Confederación hasta el 2003. O sea, el libro es increíble y bueno, ese no es su único libro, por supuesto. Claro. Y bueno, lo que ella nos va a decir es que entre 1776, o sea, finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, o sea, más o menos 1830, la moda en el Río de la Plata es como que era estable y no tenía muchos elementos que la destaquen, digamos. Es como que iba a seguir la moda española. Porque estábamos todavía en este traspaso de ser virreinato, o sea, todavía éramos bastante colonia española. Y la moda no tenía características que podríamos decir argentinas. Ahora, cuando empieza este periodo de la Confederación, con Rosas, a partir más o menos de 1831, sí empieza el periodo que para ella es como el periodo excepcional de la moda argentina y donde empieza la locura, digamos. Claro. Y esa locura abarca varios aspectos, que ahora vamos a ver. Por ejemplo, el primer distintivo extravagante, producción queridísima, es, por supuesto, esta imagen. Es Que la además número tenemos 7. una que nos mandaron que está suelta, que es una original. Ujú. Que nos mandó Daniela Soldano. Gracias, Daniela. Esto es la divisa Punzó. Esta está, la que dice May, las que nos mandaron muy amablemente y generosamente, todavía conserva el color rojo. Esta foto no conserva todavía, o sea, ya está color marroncita, pero era un rojo muy vibrante que se le Sí. llamaba rojo Punzó. El rojo es de los pigmentos más difíciles de conservar. No sabía. Tipo, Exacto. fíjate en el fondo. Salvo de que los- seas ganadero. No, es una cuestión óptica, me parece también. No, Quiero debe decir- ser de conformación del pigmento. tal Sí, vez. pero por Ah, ejemplo, porque- viste que el fondo del océano, lo rojo es lo primero que se pierde, después el amarillo, último el azul. Ni idea. Yo tengo entendido que el rojo punzó se logró a partir de mucha sangre de ganado. Que se utilizaba la sangre de ganado para hacer Y el rojo sí, punzó. viste que la Casa Hasta el día Rosada- de hoy, por ejemplo, los pigmentos de... Esto lo sé gracias a mi hermanita. Ahí está la foto. Gracias, Daniela. Por ejemplo, las sombras de color rojo no son veganas. O sea, hay muy pocas que son veganas porque se hacen moliendo unos bichitos que no me acuerdo el nombre. Tipo, es el cuerpo un Son insecto. vaquitas de San Antonio. Bueno, ahí La está. puta madre. Cada vez que te pinta con una sombra roja tenés pedacito de insecto en el ojo. Y hubo un Literal. tiempo que Increíble. el Campari también tenía eso y por eso los veganos no tomaban Campari. Fuente sabía. mi prima vegana. Me encanta. No te puedo creer. Me encanta. La muerte está Por en Dios. lugares muy nimios. Y Mal. muy poco Lautaro esperados. pone sobre lo que estamos hablando, nada de tibieza en este momento, muerte o nada. Exacto. De Claro, hecho, es Lautaro, exactamente el lema. es No sé, tal el cual. Lautaro es muy buen Nos está viewer para organizando, esto. nos Sí, está sí, sí. organizando. Lo que dice la divisa Genial, Punzó, vengan. que era este Te amamos, distintivo, es vivan los federales, con muchos signos de admiración, mueran los salvajes, asquerosos, inmundos, unitarios. O sea, salvajes, asquerosos e inmundos. Y esto era obligatorio de usarlo. O sea, si vos vivías en la provincia de Buenos Aires en 1832, si salías a la calle y no tenías puesto esto, te podían cagar un hachazo, básicamente, porque este era el nivel de violencia que se Interesante. manejaba. Sí, fue obligatorio durante el racismo como insignia, ¿no? Exacto. Claro. Fue una de las disposiciones que tomó como ministro. Igual acá en la Potencial. pantalla esta lo veo un poco más rojo que ahí. Puede ser. Sí está re descolorido. Acá muy poco rojo. lo veo. Un poco los... Ah, esta divisa era usada por varones en los trajes y en los sombreros. Y las mujeres
iban a empezar a usar lo que para Susana Salkin es como el primer elemento argentino de la moda por excelencia, que eran estos grandes moños rojos de terciopelo en el pelo, puesto siempre a la izquierda del peinado, que ya lo vamos a ver en una... Bueno, podríamos ver el retrato de la imagen número 8. Hay mucha gente llegando y saludando. Hola. Hola. Pero ponen cochinillas. Bueno, ¿Hoy se usa cochinillas Ajá, todavía? cochinillas también, sí. Gracias, Ese es Euge. el otro nombre de los Maru. bichitos. Bárbaro. Es Maru. Bueno, ¿vieron esto que les decía del moño rojo? Si miramos la cara, el peinado de esta mujer, ¿qué mujer? Que es Manuelita Rosas. Vamos a ver este moño rojo que está ahí puesto a la izquierda, por supuesto, claro que sí. Este es un retratazo. Este es un retratazo que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Yo no me canso de decir que si están un día al pedo en Buenos Aires, vayan, porque no se arrepentirán. En la sala Guerrico, justamente, está puesto, está colgado, está exhibido este cuadro de Prilidiano Pueyrredón, que es de 1851. Ajá, sí. Julieta bueno, Morbidoni pone, Liliana. quiere uno. ¿Quién? Julieta Morbidoni. Yushi. ¿Vos querés una insignia, O un Yushi? vestido. O querés ser Manuelita. Hola, Caro Maldonado. ¿Quién pudiera ser Manuelita? Bueno, Manuelita de Rosas es una figura muy importante para ¿Nuestro el primer racismo. fashion icon, quizás? Puede Yo ser. diría que sí. Las bombachas de gaucho para mí también lo son, igual. Sí, bueno, pero- La Carly tiene un par. Carly, te quedan bien. No. Me sentía muy sexy. La Iba a decir gauchita, la que Carly. Manuelita, que yo dije antes que para mí estaba enamorado de Rosas de Manuelita, él tuvo 3 hijas, o 4, no me acuerdo, con esta mujer con la que se casó mintiéndole a sus familias porque era una mujer pobre, entonces le hizo pasar por embarazada, entonces los obligaron a casarse y después desmintieron. Entonces a Rosas lo desheredan. Y la única hija viva que queda es esta, Manuelita, que cuando se van a Inglaterra y Rosa se exilia, Manuelita se casa, al parecer, con... Sí, con el hijo del mejor amigo de Rosas, pero que Rosas había estado todo el tiempo en contra de que se casen. Claro, porque él quería casarse con su hija, eso Claro. pasa, es normal en el psicoanálisis, hay que hablarlo. Y, Pero era normal en la y época. se deprime y se muere después Rosas. No es directamente ligado a eso, pero bueno, él Claro. entra en una depresión, tampoco existía esa categoría. A en la ese tía, momento. qué Sí, fuerte. también Pero se entristece mucho. está la otra, hay como otra teoría también de que, bueno, cuando se muere la mujer de Rosas, que era esta persona que, bueno, estaba muy involucrada en la política, ¿no es cierto?, de Rosas, que inventa la mazorca, que era este movimiento que... Ustedes están riendo por el chat, pero bueno, Perdón, sí. ¿Fenómeno sorteo un moño federal? Pone. me gustaría. Tenemos otro sorteo para poner ¿Quién se pondría después. un moño, chicos? Yo ya he usado flores en la cabeza. Yo no me me voy a vestí de poner. rojo un poco a propósito. Muy bueno. Te ibas a vestir de azul, traidora. Bueno, estaba contando esto de que, bueno, cuando fallece la mujer Perdón. de Rosas, él, no sé si se pone muy triste, pero atribuye mucho su tristeza a los... Él lo que hacía todos los años era mandar una carta de, ay, estoy muy triste porque se me murió mi mujer Me que la amaba boteando. tanto, Me boteando. entonces voy a renunciar a ser el ministro del exterior. Claro. Y todas las provincias le decían, no, Rosas, volvé, por favor, te queremos, no te vayas. Hasta que un día le dijeron que no y bueno, ya sabemos lo que pasó. Menos Sarmiento que le escribía, por favor, morite, desde Chile, Forro. exiliado. Bueno, entonces cuando fallece su madre, Manuelita asume como un poco el rol de primera dama. Pero dicen que, bueno, justamente, bueno, un poco la idea que hay de Rosas es que era una persona muy severa, como que era malandreado. Sí. Y Manuelita era todo lo contrario y hacía como ese nexo, o sea, era una figura que incluso los unitarios la querían mucho. Y también era como una gran arengadora de la vida social porteña. Incluso se hacían unas tertulias en su casa de Palermo todos los miércoles, en donde, bueno, era un poco este como eje de la vida porteña. Y respecto a eso, podríamos mostrar ahora ya la siguiente imagen, que es la imagen número 9, que es toda la parafernalia que mandaban a construir sobre Rosas. Esto, por ejemplo, es un peinetón de Carey que en el medio tiene la cara de Rosas. Y no solamente había peinetones para que use la señora de bien que iba a la tertulia, sino que también había tacitas, pañuelitos. El O sea, Carey- era merch, literal. El Carey son corales. El Carey son caparazones de tortugas. Ah, Peor. Y estos peinetones en Buenos Aires llegaron a ser tan grandes que medían hasta 1,20 m de Qué ancho. Había, incluso, y sacaron una norma para que las Es un mujeres, montón. sí, para que
las mujeres que venían caminando por la vereda por la derecha tenían la prioridad para Es no como un tener que auto. darse vuelta. Porque no podían caminar por el peinetón. O sea, chicos, 1,20 m es un montón. Es No cierto. sean ridículos. Hay que sacar una norma así así de vuelta para la gente que va con los paraguas, Sí, pero sí. abajo de los techos. Claro. Tengan cuidado. Te sacaban un ojo. Pero es como, viste, como eso, saquen una norma para que la gente fume abajo del techo, de la verjita. No se puede sacar una norma para todo. Cuesta mucha plata No, del no, Estado. ¿Por total. qué le sancionan una Mira, ley para en esta gente? 1830 y pico estaban sacando este tipo de Se ve que estábamos bien. Estábamos bien. Bueno, lo que dicen es que era muy utilizado el peinetón y era de alguna forma, esa litografía es increíble. Esa es una litografía de César Bacle. Esto está tallado en piedra y después reproducido. Era como una caricatura de la época. Y era, bueno, estas personas en Buenos Aires con los ojos pinchados por los peinetoras de la dama. No tenemos que olvidar que el carey era una caparazón de una tortuga, era muy caro, pero al mismo tiempo era como muy... Lo que yo leí es como que no se distinguía por clases quién utilizaba el peinetón. Porque la sociedad argentina en ese momento, en Buenos Aires, todo esto es provincia de Buenos Aires, era más que nada de comerciantes, digamos. Claro. Entonces era como realmente una batalla por quién tiene el peinetón más ancho. No sean ridículas. Y no era por ser rica solamente. Eso sos vos, Paco. Carla pone el peinetón mide como yo. No, no, no. Bueno, en esta caricatura, bueno, en esta litografía, voy a decir, están abriendo la puerta para que pueda pasar la señora de ancho. Tremendo. Tremendo. Bueno, y lo que vimos antes era una tetera con la cara de Urquiza, porque no solamente Rosas tenía merchandising, No. sino que el género Urquiza también. Esto es una Urquiza tetera. era feo. Urquiza, la verdad Y que... Urquiza- Ahí está lindo. ¿Dónde? Necesito uno para la Pinky. El platito de Urquiza decía al Libertador Urquiza. Y la tacita. Y el platito decía amistad del Libertador Urquiza. Como todo con eslogan. El Mox. A los federales les gustaba mucho el eslogan. Pinky, tenemos que recorrer todas las casas de antigüedades de Montevideo a ver si encontramos alguna de estas cositas. De Debe artistas. haber, hay gente que las tiene perdidas. Debe ser. Amo. Me encanta. Bueno, y Cantón entonces, bebito. Hashtag Dama si, Antigua. si repasamos iconografía, tenemos el rojo punzó, los distintivos, digamos, esta especie de escarapela que era la divisa punzó, Bien. el merchandising con la cara de tu prócer favorito, Sí. y por último llega el distintivo que es el vello facial. Es el mejor. Susana... No puede ser. O sea, esto lo escribe Susana Real. Este lo escribe Susana, y no solamente Susana, sino que hay una persona que no me acuerdo el nombre, que escribió un artículo sobre el vello facial y las ideas de país, las ideas de nación, que realmente está muy bien fundamentada. O sea, vos decís, claro, ahora entiendo todo. Claro. Y que tiene sentido. Es muy importante. Yo hoy crucé a un chico con una barba unitaria y me quedé mirándolo para preguntarle si le podía sacar una foto. Y después me di cuenta que era rarísimo preguntarle Yo si saqué podía turno. hacerlo. ¿Sacarte Yo una foto de la saqué- barba? Decirle, che, ¿te puedo sacar una foto? Porque hoy tengo un programa, mirá, tengo un libro acá de Sarmiento. De verdad, no te estoy mintiendo. Era re raro. Y me iba a encerrar esa persona Yo directamente. saqué turno en la peluquería el viernes porque estoy cansado que comparen o digan que, mi ley. ¿Por tu pelo? Por el pelo no. ¿No te ¿Puedes dicen creer? eso? ¿Quién te dice eso? No voy a decir quién. Bueno, Ay. ese para el momento, sean ¿no? ridículas. En que comparamos con la actualidad. Claro, Total. bueno, ahí Iconografías está. de la actualidad también. Iconografías de vello facial de la actualidad. Atrás. Bueno, la primera imagen que vamos a ver es el de retrato de Guerrico, que es por Antonio Esquivel, que está la Qué característica barba en forma de U. ¿A qué le suena la U? Unitaria. Exacto. Pero no solamente por la iconografía de la letra U, sino que también vieron que no tiene pelo en todo lo que es la parte de arriba de la boca. Claro. Porque en esa época, para hacer una masculinidad urbana y no tóxica y no bárbara, no tenías que tener pelo alrededor de la boca, porque eso hablaba de que eras civilizado. Estoy usando palabras horribles, pero Hoy bueno, también se son usa palabras eso. de la época. Hoy también se usa en algunos lugares. No, claro, porque esto es lo El que nos barbudo olvidamos. es Claro. como el desventurado. Claro, un poco Sí, higiénico. quien tiene el pelo largo, etc. Después se lo asoció al comunismo, la barba bajo de la nariz. Tal o la, cual, la tal barba cual. gabarista. Nietzsche tenía un bigote así. Vamos a terminar hablando de Guerra Que era Fría. más intelectual también, como hay unas barbas que son más intelectuales. Ahora vamos a llegar a esto. Pero bueno, esta barba nu, vieron que utiliza toda esta parte que es como alrededor de la barbilla. Y el retrato que vemos es el de Guerrico, que es la persona que
un poco inicia todo el acervo del Museo Nacional de Bellas Artes, el primer coleccionista argentino, y en el momento que le hacen este retrato, ella estaba viviendo exiliado en Europa. Dato sobre un capítulo perdido de Fenómeno. Ajá, tal cual. Que Billie Eilish se sacó una foto cuando vino a Argentina en En esa el Museo de sala. Bellas Artes, sí. Esa- cual. creo que esa colección tiene como obligación de exponerse completa. Es una reivindicación histórica este capítulo, en verdad. Mal. Ni hablar. Para el programa también. Bueno, y de Y este ya llevamos señor... Una hora y cuarto. Bueno, la voy a Sí, hacer tenemos que corta. acelerar un poco. Bueno, vamos a acelerar. Vamos a pasar entonces a la siguiente imagen, que es la contraparte, digamos, lo que se va a contraponer a esta barba nuda de los unitarios, que va a ser el bigote federal. Muy bueno. Que el bigote federal Aranza. no era utilizado por Rosas y Urquiza. Vieron que todos los cuadros que tenemos, las imágenes que vemos, por ejemplo, de Rosas y Urquiza, Claro. no tenían bigote porque seguía siendo que para ese momento, para ser una persona política de bien, no tenías que tener pelitos alrededor de la boca, entonces Claro. ellos no lo llevaban. Pero sí, las tropas rosistas tenían la obligación en una batalla que fue en Córdoba de dejarse el bigote. Tipo, para ir a pelear tenías que tener el bigote sí o sí. Claro. Y ahí están, bueno, en este cuadro, esta pintura de Verassi, que se llama Muerte, Despojo y Degüello de Romano Pesuti y Pilone en Pavón. Es de 1862. ¿Por qué nombres tan épicos también de los artistas? Muy épico. Y quería leer una parte que decía, bueno, esto de ¿por qué se hace el uso obligatorio del bigote? Y un poco lo que dice Rosas cuando pide, ¿no es cierto? Cuando hace esta declaración de que sea obligatorio el bigote, dice, la República, digamos, se inspiran en el modelo francés, de que los franceses usaban bigote, y dice que se inspira en esta república, en esta Francia republicana, porque había sido obligada a tomar las armas en defensa de su libertad. Porque ese era el lema último de Rosas en ese momento. Claro. Ujú. También hay que recordar que la Revolución Francesa es una revolución burguesa, igual que la norteamericana, y nuestra Revolución Federal en un principio también lo es. Tal cual. Entonces son esos los valores que toman, no pensemos, no linkeemos directamente federalismo con todo el resto de los oprimidos, porque Sí, no es el caso. o la Tal connotación cual. que cuando Es más dice complejo. reclama federalismo, lo que es. Claro, No es sí, claro. Sin embargo, también entran todas estas otras connotaciones en la barba de que, bueno, era antielitista, digamos, como que se anteponía a esta figura de la cara lavada, ¿no es cierto?, de estos Claro. políticos de élite, y que era un adorno que era el mismo para sirvientes que para ricos, ¿no es cierto? Ah, claro, o sea, es el transversal bigote a era la sociedad. transversal a las clases sociales. El bigote, claro. Que es algo que llevas con vos. Popu. Después, Y te Era deja que popu. sea la opulencia de lo que te pones, no. Pones, claro. Total. Por eso Y la una divisa insignia punzosa. distintiva. Claro, no era un elemento que comprabas. Muy bien. Esa es la iconografía. Manden fotos de sus caras a ver si son unitarios o Manden federales. fotos de sus bigotes. Acá se va a comprobar, corroborar la verdad de todo esto. Tenemos acá un audio A que ver. dice que es sobre el libro de la guerra al malón que llevó Mai. Ay, que lo Bueno. mande, sí, ya sé quién es. Un poco la historia de cómo... Hola fenómenos, ¿cómo están? Bueno, les cuento un poco la historia de cómo encontré ese libro de la guerra del melón. Me muero. Fue hace un par de años que estaba en el Festival de Cosquín. Aguante Una Córdoba. noche salgo a pasear y caigo a la feria del libro que organizan ahí. Y bueno, en uno de los stands me encuentro unos libros gauchescos, entre los cuales estaba este libro. Y bueno, nada, apenas lo vi, me lo quise comprar, porque soy muy fan de la obra de Alonso, así que bueno, ni lo dudé y me lo compré, que en ese momento estaba muy barato, sorprendentemente. Así que bueno, salí de ahí Como nada hoy chocho, en fue una repegada. Una ganga. Y bueno, después de eso me fui para Villa General Belgrano a visitarla a mi hermana que vivía allá en ese momento. En todo ese momento estuve leyendo el libro, Guerra buscándolo. unitario. Y bueno, cuando llego allá, lo primero que hago es mostrarle el libro. Lo abro y en la segunda página veo un dibujo de Alonso con su firma que decía 1965. Y lo primero que pensé fue, bueno, esto debe ser algo de la edición, debe estar impreso. Y cuando me fijo bien, se veía el relieve de la lapicera con el que lo había hecho.
Así que bueno, efectivamente era un dibujo original de Alonso. Y bueno, no solo eso, sino que, como decía, en 1965, y esa fue la primera y la única edición que se hizo de ese libro, del cual salieron 100 ejemplares, era uno de esos 100 libros que salieron. Así que bueno, esa es la historia de cómo me encontré con ese libro. Les mando un beso. Gracias. Gracias. Me parece que este es el momento para decir esto. Iconic. Y Momento este también. iconic. Viendo fenómenos en el baño, muy bien. Diego, guardalo hasta que se muera Alonso y véndelo. No, y quiero decir que bueno, Increíble. nos lo prestó para que lo traiga, es este. Y también me da pie para bueno, hablar un poco de lo que seguía en el guión, según el guión, que es, bueno, Anto trajo toda esta representación que se hizo durante de Pueyrredón y demás en la pintura, sobre todo, las últimas que veíamos, y que son de la época de esa época de anarquía de los años 20 a los 30 y los siguientes. Pero después, en los 60, hubo toda una serie, unos colectivos de artistas, entre ellos está Alonso, que se encargaron de relatar otra parte de ese mismo momento, que es justamente la que nombrábamos al principio, la frontera con el indio. Las luchas que se estaban dando en las guerras por la independencia, post-independencia, en la frontera con el indio. Y bueno, este libro es uno de esos. Claro, o sea, son 100 años después, ¿no es cierto?, de esto Sí. que sucede. Sí, sí, sí. 100 años después. Por eso está bueno, me parece re interesante ver esto de, bueno, lo que se representa en el momento versus lo que se representa luego. Mal. Y también que en ese momento en el que Alonso ilustra esta obra, por ejemplo, que es de Manuel Prado, que era un militar que fue a pelear a la frontera del indio en la Patagonia y también en La Pampa, estaba sucediendo otra disputa partidaria en la Argentina, que era peronistas antiperonistas. Claro. Mal. Entonces, como bueno, es una relectura de ese momento de la historia argentina a partir de un momento también bipartidario y también muy polémico y donde se estaban jugando un montón de Derechos. ideas de la nación, de nuevo. Sí, las Y tensiones derechos. entre dos polos que pareciera perpetuarse. Sí, Perpetuo. pareciera caracterizar la conformación de este país. Y que, bueno, ya vamos a llegar a la actualidad igual, pero hoy hay una tercera fuerza aparentemente y que no es muy diferente. ¿Alguien quiere saber de dónde es tu remera? Si Mi quieres. remera es de Chico. alta remera. Sí, es una Alta remera de remera. alta remera. Así que le Bueno. mando un beso a Levi. ¿Me paró? Date vuelta, date vuelta. Una vueltita, una vueltita. Ah, Mirá, divina. Quiero Bueno. Vestida por clase media de Beetlejuice. Silvana. Para mí sería federal. Arre. ¿Quieren que redondeemos o No, vamos a quiero un que pequeño veamos, corte? quiero que veamos estas obras del revisionismo de Esta la- 1960. Esa la podemos ver rápido. Que bueno, esta es de Luis Felipe Noé, que también estaba en un colectivo. Luis Felipe Noé, que ahora está siendo muy remuestrado, digamos. Sí. Bueno, Claro. pero está al borde. ¿Cómo? Como el verde. Está muy viejo. Y bueno, pero no por eso es menos importante. Y su hijo famoso. ¿Quién es su hijo? Gaspar Noé. ¿En serio? ¿Es el hijo de Gaspar Noé? ¿El padre de Gaspar Noé? Sí. Bueno, Perdón, tengo una amiga No te que puedo tuvo creer. la ocasión de tener una comida con Gaspar Noé y me dice, che, la presencia del loco da miedo. me encantaría conocerlo. Arre. Mal. Sí, sí, sí. No, pero ¿Por yo qué quiero será? que volvamos a esta imagen de Luis Felipe Noé. Ahora entendés al hijo. Ahí lo entendés, al hijo. No, nunca jamás lo linké. O sea, me Sí, pareció sí, sí. imposible. Sabía que Gaspar Noé era argentino, pero no. Bueno. No, pero esto de lo de que ahora hay muestras de él, lo digo como algo que, bueno, o sea, no siempre tenemos la posibilidad en nuestro momento histórico de ir a ver Sí, sí, estas sí. obras que generalmente están guardadas en sótanos en museos que llegan a entrar 2 personas. Y bueno, cuando están los momentos en los que podemos ir gratis a ver estas obras, realmente hay que aprovechar. Y este que es La agonía de Dorrego, el anterior. El Tremendo. anterior Qué buen título. está en el Museo de Bellas Artes y también el siguiente, que es el anterior también a esta imagen, que es Convocatoria a la Barbarie. Miren estos nombres. Bueno, pertenecen junto a otros 11 más, pues son 13, a la serie Federal, se llama Serie Federal. Y están repartidos entre el Museo Pueyrredón, el Nacional y el Mamba, el Museo Moderno. Museo Arte Moderno, bueno. Ah, el Museo de Arte Moderno. También tiene algunas, pero no los tiene ya como agrupados en una misma parte, en una misma galería. Claro. Están como Claro. repartidos. Estos tengo entendido que están en una parte del Museo Moderno que está dedicado como a las conquistas y a la que debe ser la misma donde están los demás.
Sí, igual está en Nombramos al constante principio. cambio el moderno. Estaba hablando del de Bellas Artes. El de Bellas igual. Artes. Ah, el modelo Yo Bellas sabes Artes que sí esto tiene- nunca lo vi, pero es cierto que no los tenía en el radar tampoco. Como no Claro. sabía Claro. que Luis Felipe Noé había hecho una serie sobre los federales. O sea, No, ¿qué? yo tampoco, no tenía idea. Y acá para pensar un poco en el coleccionismo, qué bueno sería que estén todos juntos. Eso es lo que me confunde. Me parece que hubo una muestra que hicieron en el Museo Nacional de Bellas Artes, Ajá. donde pusieron todas las obras que tenían que ver Ah, con eso este sí puede momento. llegar a suceder. Mal. Y Sí, que sí, se sí. llamaba La Anarquía de los años 20. Se Mirá. llamó La Anarquía de los años 20, no sé contemporáneo. Y bueno, la siguiente, que es La Muerte de Lavalle, se llamaba La Muerte del General Lavalle, en realidad es esta. Esta es de Elías Dittel y está en el Museo Pueyrredón. Y acá, bueno, Lavalle se muere también de una manera horrible, porque fue quien mandó a matar a Dorrego, ¿no? Que lo degolla, Claro. lo hace degollar. Y a Lavalle lo matan a través de balazos en su casa. Le digamos. pegan un tiro en la garganta. Claro, pero les da la garganta, por eso es como, te hago decir una muerte gángster, porque está en su casa así, atrás de una puerta, y lo empiezan a balacear y lo matan. Hoy me puse a ver un capítulo de estos de Felipe Piña. Gracias Felipe Piña por este Gracias, capítulo. realmente gracias. Y hicieron la tipo live action de esto y es tremendo, está muy bien hecho. Mucha sangre, ¿En muy serio? gore. ¿Y la representación? Sí. No te lo puedo creer. Que él está tipo ahí mirando por el ojo del picaporte Claro. y del otro lado está la persona con la ballesta o no sé qué tipo de armas son y le pega el tiro a la garganta. Estaba pensando también que, bueno, es un género de pintura, la pintura histórica. Pensar en Aliche. Bueno, él hizo, bueno, después otro momento, 1853, él retrata el momento en el que se firma la Constitución Nacional. Y lo hace Loco. en el momento en el que sucede. No. Él hace una investigación muchos años después. Después, perdón. Y a mí Sí, sí, también sí. me parece resarpado como, bueno, esto que Pero después... él se mete después en el centenario, viste que es como una fiesta, como acá en el bicentenario hace unos años, fue como una re fiesta y se hicieron varios salones. Él gana medalla de oro por su pintura La Muerte de Güemes. Ah, también hay una muerte de Güemes. La Muerte de Güemes, él retrata la muerte de Güemes y así es como que termina después haciéndose o interesándose por la pintura histórica y hace Los Constituyentes. Un buen coleccionista entonces tendría La Agonía de Dorrego, La Muerte del General Ajá. Lavalle y La Muerte de Güemes. La Muerte de Güemes. Teniendo coleccionismo. Llámenos para asesorarlos. Bueno, y la última es la de Pablo Suárez, así ya pasamos. No, esto. que me interesa porque me interesa la figura del Chacho. Bueno, el Chacho Pueyrredón, que también es un caudillo del interior, que fue el gran último caudillo que se enfrentó al poder centralizado de Buenos Aires. Y esta es una escultura en resina de plástico. Después me puse a ver otras Pablo que hizo Suárez, con resina y que son increíbles. Viene a cuento de, claro, de todo lo que laburamos. Es decir, hablamos del capítulo anterior, de arte de los 90. También, claro. Esto creo que es del 97, si no me equivoco. Sí, A ver, dice acá, 97. 97. Y esta obra se llama Dicen que el Chacho ha muerto. No sé si será verdad. Que se cuiden los salvajes si vuelve a resucitar. Y acá voy directamente a leer cómo lo mataron. Porque este caudillo era Ángel Vicente Chacho Peñalosa, que lo matan en 1863. O sea, Eh, ya estábamos en el momento urquicista de la Confederación. Sí. Estábamos en el momento urquicista, sí. No me acuerdo quién fue directamente el que dictó la orden. Incluso por la muerte del Chacho, sé Chancho que Peñalosa, es para una mi de mamá, las cuestiones. No Porredón. ¿Pueyrredón dije? Sí. Lo mezclé con el pintor. Con el Pliliano. Sé que tengo como esta idea volando de que por la muerte del Chacho fue una de las cosas que le empezaron a dar bronquita contra Urquiza, que después lo terminan matando por traidor. Bueno, De hecho, José Hernández escribe en una revista que tenía en ese momento, escribe un poema que hacía relación, le decían a Urquiza, ese que vos mataste, esos mismos con ese mismo poder te van a matar a vos, digamos. Como reivindicando, ¿no?, al Chacho Peñalosa. Ajá. Bueno, voy a leer esta partecita de cómo lo mataron. Ujú. Dice: la violencia del hecho se potencia por la singularidad de proponer una especie de monumento que no desearíamos ver como documento de la civilización. O sea, esta violencia con la que lo matan, y lo vemos ahí en la imagen, degollado, la cabeza empalada y los ojos salidos, es algo que se denuncia, ¿no?, a través de esta obra. Y dice: y de esta manera se vuelve una interpelación al presente, a los perdedores y a los ganadores, a la historia y la justicia oficiales. Querido por los humildes, el Chacho fue uno de los últimos caudillos federales que se levantó contra el poder hegemónico de Buenos Aires, odiado y considerado una raza más baja y salvaje que los animales. Esto lo escribía textual Sarmiento. Hay unas cosas que leí en internet se lo tiene muy terribles. textual a Sarmiento. Yo también encontré un par de cosas. Muy textual. Sí. Con cartas que se mandaba con O discursos, de las casas. todo. Sí, Qué terrible. pesado.
Y se fue perseguido hasta que finalmente se entregó. Si bien era famoso por la piedad, o sea, él se entrega, que tenía con los prisioneros, él no tuvo la misma suerte. Sin juicio previo, fue baleado, mutilado y degollado. Su cabeza en la punta de una pica fue ubicada en la plaza del pueblo de Olta y su propia mujer, encadenada, fue obligada a barrerla, o sea, encadenada y fue barriendo la plaza. Algunas de sus extremidades fueron guardadas como souvenirs y circularon por las cenas y almuerzos de la aristocracia de las provincias de San Juan y de La Rioja. Trancu. Más o menos lo que pasó con el cuerpo de Evita y los militares, o sea, que se lo iban repartiendo como un trofeo La puta madre, y tomaban sí. champán con el cadáver, ¿no? Como Bueno, verse y con terrible. esa moraleja vamos a un corte. Nos vamos a un corte. Estamos re mal de tiempo. Estamos mal. Presentar, yo soy Juan Manuel de Rosas, vengo a organizar de la Confederación, soy el dueño y señor, no me llamen el tirano, sino el restaurador. A los imperios extranjeros yo les digo no. Unitarios y Montevideo les digo, allá voy. Mi proyecto federal solo quiere pacificar, y al que no le guste va a pasarla mal. ¡Viva el caudillo! O sea, yo mismo. ¡Viva, viva la Confederación! Federalismo, patriotismo, es todo lo que quiero yo. Liberales y unitarios no me detendrán, ni a Francia ni a Inglaterra dejaré pasar la independencia nacional. Eso sí es fundamental. He aquí un ganadero con alma militar. ¡Viva el caudillo! O sea, yo mismo. ¡Viva, viva la Confederación! Federalismo, patriotismo, es todo lo que quiero yo.
Bueno, hemos vuelto, hemos ido al baño Nos Nos peleamos por ir al baño. y estamos para concluir este programa. Gracias poco. por quedarse. Nos queda media hora de programa. Bueno, con pero una data. hemos traído mucho también ya. Un poco menos de media hora, pero. No, estamos. pero un poco quiero decir, son ideas que van cerrando lo que queremos decir hoy. Porque no era solamente hacer una revisión histórica de todas estas datas que por ahí muchos no conocíamos, como yo lo de los bigotes unitarios. Bueno, sí lo sabía porque vos me lo contaste antes, pero antes de eso no. Quiero decir, Ah, me faltó decir algo igual. sí. Que eso de los bigotes y en verdad sobre el cuadro de Guerrico está escrito muy lindo, una reseña en la página del Museo Nacional de Bellas Artes por la que ahora es directora de no del Museo Nacional sino de Museos Nacionales en general, que en Instagram es una chica que se llama La Dotis y también tiene un programa de radio muy divertido, aunque no parezca, es sobre acervos patrimoniales y bueno, recomiendo. Que eso viene de ahí. Bien. Cuestión. No, yo iba simplemente a traer un pequeño ejemplo, que no es pequeño en realidad, es muy No grande. es o sea, para se puede nada hablar. pequeño. Carpeta. Puede ser un programa entero. Hice una carpetita aparte de imágenes de esto, que simplemente es como para entender un poco cómo toda esta historia también es arrebatada de nosotros de alguna manera. Sí, y no solo es perdón, Sí. porque también de vuelta es, por ejemplo, yo por qué no pude encontrar hoy imágenes de los pañuelitos de rosa, de la tacita de rosa y bla bla, porque le pasó lo mismo que le va a pasar a la casa que nos vas a contar hoy. Total. Es decir, la destrucción de la iconografía para de alguna forma Ujú. sepultar una ideología contraria a lo que piensa la hegemonía en ese momento. ¿Qué ha pasado con los monumentos soviéticos? Y con todo. Y con el monumento del peronismo. descamisado. Sí. Muy bien. Pero Ay, chicos. es muy interesante porque sí realmente nos afecta en la actualidad y sobre todo nos afecta a los porteños. Porque vamos a hablar de algo que toda la persona que conoce la capital federal sabe de qué vamos a hablar. Que son... No. Sí, si vos fuiste a Capital Federal conocés este lugar. Sí, pero no sabes lo que hay ahí. No, o lo que había. Claro. Pero bueno, justamente... Eso es un secreto. Bueno, pero claro, si todos fueron a Capital Federal, conocen que los bosques de Palermo, Ajá. o lo que mejor dicho en realidad se llama el Parque 3 de Febrero. Claro. Que bueno, que es como el... Ahí bien, ahí está el planetario. Claro, el planetario, el hipódromo, un montón de cosas que equipan este pulmón verde, si se quiere, de este sector que está hoy en día muy gentrificado. Quiero decir, todos sabemos que la concepción de Palermo hoy en día es horrible. Concepción palermitana de la Cara. vida. Horrible y privilegiada, tal cual. Y Pero- homogénea. Flat white. Hay que decir que Avocado toast. la habitabilidad de estas tierras, de estos sectores de la capital federal, se le tenemos que agradecer a Rosas. Nada más y nada menos. Rosas, cuando nadie construía en este sector, muy lejano en ese momento a lo que era el centro de la ciudad, decide invertir en infraestructura para que volverla accesible de alguna manera. Quiero decir, era realmente difícil de llegar a ese lugar que estaba dedicado originalmente a todo lo que era agricultura. Rosas ganadero. Rosas, terrateniente y ganadero ya, por supuesto. Pero quiero decir, no era vital en el sentido de poder armarse un caserón como que es lo que vamos a ver hoy. Claro. Es interesante también eso también, cómo se habla de caserón de Rosas y no de palacio. Ajá. Pero es una vivienda palaciega, sin duda. Porque cuando decimos palacio hacemos referencia al palacio de Justo José. Justo Sí, José de o demás, Urquiza. quiero decir, sí, es una vivienda palaciega para mí. Pero bueno, palacio. se habla de caserón de Rosas igual, o caserío incluso. Es la Pero- diferencia entre mesón y mesada. Que me rompe las pelotas cuando le corrigen. O sea, dice mesada. Rosas, básicamente lo que hace es invierte realmente en obras de ingeniería, que es sacar tierra de determinados lugares para ponerlas en otros lugares y hacer los caminos que permitan a la gente llegar a esos sectores. Porque era tipo terreno inundado. Era inundable en algún aspecto, sí, porque era aledaño al Como río, por llanura, supuesto. Pero digamos, no había nunca, nadie había construido o formado un camino concretamente. Por lo tanto, quiero decir, habla de todo un avance de la ciudad hacia un sector al que la ciudad no estaba avanzando naturalmente de alguna manera. En primer lugar. En ese sector, Rosas decide plantar su caserón. Y en todos los lugares donde él había sacado tierra, él crea
en ese entonces los primeros estanques artificiales de la ciudad de Buenos Aires. Y que probablemente capaz que los primeros del país. Claro. Ese dato lo tengo. Sí, de la ciudad de Buenos Aires estoy No creo que seguro. La Rioja haya hecho un Estanque. Y estos tanques, ¿El Chaco no existía? estos estanques básicamente formaban parte del paisaje. Quiero decir, no era simplemente una cuestión de ingeniería y un espacio de escurrimiento de agua, sino que había una cuestión paisajística detrás que formaban parte de sus jardines y demás. Incluso, por ejemplo, tenían muelles, los usaban para bañarse. No bañarse en el sentido de aseo, pero sí bañarse como en la playa. Quiero de meterse al agua un rato para refrescarse. Como un Incluso, tajamar. ahora vamos a ver mejor porque se demolió y todo eso, pero había un baño, una especie de glorieta, dicen, que era el baño de Manuelita, básicamente, que era, digamos, un lugar que permitía el reparo o el lugar para ser recatado, el baño de Manuelita. Tan iconic. Totalmente. Iconic. Para pensar que era la persona que estaba retratada hoy, que habíamos dicho que era una persona también muy farandulera, por así decirlo, en la actualidad. Las glorietas para mí son faranduleras. Sí, ni hablar. Pero bueno, Igualita. todo eso que hoy conocemos, o que la gente en su momento formaba parte de los jardines de Rosas, son hoy en día los bosques de Palermo. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, Rosas habita, por supuesto, él lo crea durante su gobernación, a esto lo empieza a crear. Exactamente no. Él era gobernador de Buenos Aires entre el 31 y el 60 y pico. Resulta que entre 1936 y 1938 el gobernador había comenzado el proyecto personal. Y hasta 1948... Los proyectos personales de los demás gobernadores. Voy a hacer Hay otra también, una Está cuestión... vivo. recolección de basura. El hecho de que se haya demolido hace que hay un montón de problemas historiográficos al respecto. O sea, ese es el tema. Claro. Se demolió. O sea, el Sí. Palacio de José no se demolió. La Casa de Imágenes, Rosas por sí. favor. Se demolió 47 años después de su derrocamiento en la batalla de Caseros. Y igual. no solo se derrumbó. No. Se enterró, se pasó una avenida por encima. Sí. Tipo, todos nos olvidamos que ahí estaba la casa de Total. Rosas. Lo que quiero decir nomás es que, bueno, digamos, Rosa vivió, fue parte, digamos, sinónimo de este personalismo todo este tiempo. Una vez derrocado, al principio se los disputa mucho a este sector entre la Municipalidad de Buenos Aires, el Gobierno de Buenos Aires y la Nación incluso. Sarmiento fue como que más jugó un papel ahí, el que más también se encargó de parquizarlo de alguna manera y volverlo un sector público en sí. Mucho Enterrar tiempo. el infame Esto, Rosas. por ejemplo, es una acuarela de Carlos Sibori, el pintor también que pintó el El despertar despertar de la criada, tal mi cual. obra favorita del mundo. Se puede ver un poco ahí como el estanque, digamos, porque digamos, el estanque en realidad también estaba conectado al río de la Plata, por medio de un zanjón, que era que lo alimentaba justamente. El delirio místico me encanta. No, es una buena ingeniería, literalmente. Hoy en día creo que el estanque principal, que era como que más formaba parte del sector de uso, se llama Estanque Victorio Campo. Pero bueno, Voy a destruir todo lo que hiciste. es Palermo. Pero esto era público, era de uso público. Después de que lo derrocan, sí, evidentemente. Los parques sí. Bueno, porque si no, Y el realmente lo palacio- odiaríamos a y el palacio, a Rosas. sí. Es que cuando él estaba vivo no era público. No. Claro, por eso No, digo, no. me Eran parece todos sus jardines terrible. privados. Terrible. Em, Imiten un poco más. el caserón, a digamos, Mujica. cuando lo derrocan, al Sí, principio vale. tiene funciones de escuela militar. ¿De qué? ¿De escuela De militar? escuela militar, sobre todo. Pasó por diferentes escuelas, digamos, pero siempre Cuando lo dependiendo derrocan. de la educación militar. Yo también leí que, bueno, a Rosas lo derrocan después de la batalla de Caseros, ¿no es cierto? En donde gana Urquiza, que está, bueno, en verdad era una alianza con muchas provincias, incluso con Brasil. Ahí lo derrotan a Rosas. Rosas estaba peleando, tipo, en esa batalla. Le pegan un tiro en la mano y ahí dice como, bueno, ya fue, me tengo que ir, tipo, perdí. Y se va y se sube al barco y se va a vivir ahí a Inglaterra. Inglaterra, un donde- pueblito re nada sí, que ver. donde muere. Sí. Y Urquiza se va un tiempito a vivir ahí a la casa de Rosas. Sí, un tiempito sí. tal Y cual. además, Urquiza es el que lo mantiene económicamente, así como Engels a Marx, a Rosas en el exilio. Este Su principal me- enemigo. Mensaje para mi amigo el Rafa. Amigo, podemos tener pensamientos diferentes, pero Mensajes para mis enemigos me van a tener que me mantener. vas a tener que mantener. Perdón, acá había quedado un comentario un mensaje de la Carly que dice: no está chequeado, pero creo que Sarmiento mata a todo el ejército delante de Peñalosa y le manda su oreja a la mujer. Por lo que hoy Hermoso estaban hablando regalo. en el primer bloque.
No, qué terrible. Hermoso. Ah, Tremendo. pará, yo tengo un audio también que no sé si lo puedo pasar por el micrófono o es muy desprolijo. ¿Sí? Y bien cerquita. A ver si Sirve. pruebo. A ver. Ah, ya lo pasamos. Ya lo ¿Es pasamos. de Rafa, no? Sí, tengo. Ah, bueno, pasale, Bueno. pasale. Producción en vivo. Ay, perdón. Hola chicos, ¿cómo andan? Che, ¿vieron el meme ese que dice Argentina si no hubiese pasado tal cosa y hay autos del futuro, hay edificios y estamos súper Qué desarrollados? bronca. Bueno, eso sería Argentina si no hubiese existido el traidor de Urquiza. Rafa, te quiero mucho. Menos mal que hicimos el disclaimer antes de cómo hablar de prosperidad en ese momento donde la sociedad era totalmente desigual. Pero bueno. No, igual nomás iba a terminar con esta idea de que. ¿Hay más imágenes de la casa? Perdón. Sí, hay un montón de imágenes que traje. Digamos, esa es la foto, digamos, que se tiene. ¿Pero es una foto para vos? Fines del siglo XIX, la foto igual, cuando claro, funcionó como escuela sí, militar. No, es siglo XVIII, no hay fotografía. La casa también representa un problema historiográfico por el hecho de que habla, digamos, que estilísticamente significó un ejemplo de una arquitectura nacional que representó la identidad criolla de alguna manera y la idea de la Argentina postcolonial. Podríamos decir que, bueno, esas arcadas son muy italianizantes de alguna manera, pero yo creo que sí representaban en ese sentido. Repareció el palacio. Y que para mí eso también es para entender la gravedad de que se haya demolido, de demoler un capítulo de la historia de la arquitectura argentina en el que podríamos estar celebrando la diversidad de esta historia. Pero bueno, no hay tantos ejemplos en la actualidad de esa arquitectura de ese momento. Qué loco, yo realmente no sabía esto. ¿Viste? Pero es que nadie lo Esa sabe, idea digamos. demolida. No, mal. Aparte de eso, ahora hay un estudio arqueológico resarpado para, bueno, justamente... La mayoría de las cosas que se saben a partir de estudios arqueológicos urbanos. Y a mí particularmente, o sea, yo no para mí la idea de patrimonio es algo muy polémico, que se puede discutir un montón. El paso del tiempo hace lo suyo sobre un objeto y también es demostración de algo. Sobre Pero conservación. estoy muy enojada con los nórdicos que quemaron iglesias, unas iglesias increíbles. Y cuando Ni pasó el incendio en Notre Dame, todo el mundo diciendo, che, bueno, vamos a... Mike, que quemó una de las iglesias estas que son increíbles. Y vos decís, che, pará, porque esto es un capítulo, eso, de la historia de un lugar. Sí. Ni hablar. No es Sí. solo un patrimonio de la oligarquía. También yo no quiero hablar a favor de los modernos, pero bueno, la tabula rasa no es un invento de los años 20, 30, 40, 50, o sea, de la arquitectura moderna, sino que realmente en la historia esto pasó un montón de veces, tipo, no quiero que se sepa esto porque no me conviene, bueno, lo borro de la historia, y borrar de la historia Total. es prender fuego todos los vestigios, documentos, lo que sea que habla de eso. Ujú. Sí, como que digamos, siempre cuando uno piensa que se borran algunos objetos arquitectónicos de la ciudad, es en pos de la modernización, digamos, de la actualización de la ciudad, y no siempre es así. Tiene mucho que ver también con las connotaciones que cada cosa tiene. Claro. La demolición de la mayoría de los cabildos en la Argentina, la misma generación de los 80 lo hizo. Y bueno, y es justamente en este momento donde se va todo al carajo, me parece, en esta historia que es el fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX se lo contrata a Carlos Tais, que fue como también director del paisajismo de muchos parques nacionales. Por ejemplo, el Parque del Rosedal de la ciudad de Paraná. Tal cual. Entre esos también creo que la Independencia de Rosario hizo como esa triada con el Bosques de Palermo o el 3 de febrero en Buenos Aires. Él hizo el Rosedal, digamos, que todo el mundo conoció, donde nuevo se saca fotos en la actualidad en este sector. Él en 1892 empieza a hacer ese proyecto. El caserón se demuele en el 99 recién. A cargo de... me iba a decir Esteban Bullrich. No, pero es apellido Bullrich. El intendente Pero de si ese puede momento. demoler algo, lo demuele. No te preocupes. Pero claro, y lo importante de entender esta demolición es que no se... O sea, 1899, perdón. 1899. El 3 de, bueno, hay una disputa también ahí historiográfica entre si es la madrugada del 3 o la noche del 2. Qué loco, ¿eh? Hay gente que dice que fue las 10 de la noche que empezó y otra Claro. gente que la madrugada. Y lejos de ser, digamos, la pérdida de un objeto arquitectónico de semejante trascendencia como todo lo que funcionó allí, fue una celebración completamente, donde, bueno, se había tirado abajo la casa del tirano, Claro. básicamente. Bueno, el hecho de que se haga de noche habla un poco, ¿no es cierto?, de que Sí. no era tanto algo oficial. Tal vez. Bueno, es que igual ¿Qué también cosa? hubo La como demolición. Sí, hubo festejos igual como explícitos al respecto, tipo como que joda, alcohol y comida. claro. Es que realmente tenía esta imagen del tirano, Rosas.
Sí. Por toda Pero la no era mazorca. tirano, era restaurador. En la foto que habíamos visto hoy, Eso lo dice Paca Paca. Paca, chicos. hay un plano que había mostrado la Guille hace un ratito, donde se veía, bueno, ahí se ve abajo en rojo lo que era el palacio, el caserón. Grande como el lago, más grande que el Es lago. esa estructura en H, digamos. Es muy extraño también porque quiero decir, ese tipo de planta, esa planimetría, ese plano, responde, digamos, a una arquitectura bien palaciega, tipo incluso versallesca, de Versalles. Pero ya después, por ejemplo, los jardines no tanto, estoy como una idea más de boxar libre y demás. Pero ahí se veía justo cómo atraviesa el zanjón que alimenta todos los lagos y los lagos que aún permanecen en la actualidad, no con la misma forma exactamente, pero que siguen existiendo en bosques de Palermo. O sea, los lagos donde uno le tira comidita a las Palomas. palomillas, a los Sí. patitos, son... O donde se ¿Por qué le suben. tiraban Hay botes. a las palomas también, ¿no? adentro del lago? Las querían matar. Mueran, palomas de mierda. Acá Labardo pone que Mezcló el todo. Parque General San Martín también es del TAIS. Iba nomás a terminar diciendo gracias, que Agus. en el sector mismo donde estaba el caserón se puso el monumento a Sarmiento. Que se lo encargaron nada más y nada menos que Agustín Rodin, que es como el máximo exponente de la escultura impresionista Rodin. del momento. Rodin. Que bueno, no sé por qué tiene una relación tan estrecha con Argentina, Rodin. No sé, Pero- Porque en el de Nacional Rodin. también hay un montón de obras de él. Bueno, tenemos, Acá, en Santa tenemos uno de Fe. los 3 Acá también, ejemplares del sí. beso, que es la escultura muy conocida de él. Y también un ejemplar emplazado en Plaza de Congreso del Pensador, la famosa escultura del también. Sarmiento destruyendo y armándose su propio monumento. Ya estaba muerto para ese momento. Ah, bueno, no dije nada. No estaba haciendo un monumento él mismo. Estaba ahí, Pero él fue una cerrando mi persona, incluso quiero decir, él en su momento en que él termina su presidencia, es cuando él declara que va a ser un parque nacional, un parque, digamos, en ese sector, pero lo termina inaugurando Avellaneda, me parece, después. Incluso el presente en el acto de inauguración. Pero encima se inaugura, digamos, sin obras públicas, digamos, como que las obras empezaron después de esa inauguración. Se inaugura la demolición. Pero claro, bueno, fue bastante antes esta inauguración, porque estaba como el palacio, digamos, pero funcionaba el parque. Pero bueno, quiero decir, ya estaba, digamos, esa idea de que acá va a haber lo que no había antes. A mí justo hoy estaba leyendo a Sarmiento, estaba leyendo El Facundo. Es que bueno, sí, traje. Nunca leí el Facundo y... Ah, uy, yo lo leí en la... A mí me vieron en la escuela Nunca leerlo lo vi y la verdad que me físicamente. parece que es lo peor que no lo A mí me recomiendo. pareció hermoso y de hecho algo que me gustó mucho de leer El Facundo, si bien obviamente no estoy a favor de Sarmiento, dejemos de lado esa idea, me sorprende la capacidad que el tipo en... Ah, ¿qué está pasando? ¿No me pasás el libro? Ah, sí, amiga, no te entendí, ya estaba por volcar algo. Me sorprende la mirada sociológica de Sarmiento diciendo, bueno, no, porque vos dijiste esto, ¿no? Él ya había muerto, pero le emplazaron una figura, no fue él. Y él decía, nunca es el caudillo, nunca es el representante, siempre es la gente que hace, que crea una imagen de una figura que se vuelve insignia. Claro. Entonces, Esto cuando tiene escribe- apuntes. Esto tiene apuntes, no sé quién, pero bueno. Hay un momento en el libro que, bueno, este libro se lo escribe a Rosas, básicamente, pero es sobre Facundo Quiroga, que además es pariente lejano Aparte, chicos, ¿De perdón, de pero Sarmiento. Ah. a Rosas lo pueden bajar con, tipo, le pueden derribar la casa, le pueden hacer un libro y todo eso es como, todo ese No, hate lo alimenta pero no cada solo vez un más. libro, le hace este libro que mirá, es un mamotreto. Y Rosas después le dice, gracias por escribir tan mal sobre mí, porque no has hecho más que vanagloriarme. Sí. Gracias a vos ganó las elecciones un poco más. Más Mirá. o menos le dice eso. Acá le están citando a Lavalle. Y bueno, es Sarmiento. Que Lavalle era hermano de... Esto es horrible, suena horrible, pero era hermano de leche de Rosas. Sí, hermano de leche de Rosas. Que así se inventa el dulce de A leche. ver, no, piensen por qué es hermano de leche. Porque tomaban la misma teta. Sí, boludo. Wow. Tenían una No, nodriza. tremendo. Esto también hemos hablado ayer con Rafael, así que muchas gracias. Pero bueno, para O sea, seguir- tomaban, perdón, estas dos personas no eran hermanos, pero tomaban la misma teta y después se odiaban porque uno era unitario y el otro era federal. Y El otro después decía que era un federal un poco extraño. capaz sí, que todo se bueno, originó en esa razón. misma teta. Claro. Y supuestamente el dulce de leche se forma justamente por esto. De que la Valle lo va a buscar, le va a decir, che, dejemos de joder, no nos peleemos más. Y cuando la mujer que estaba haciendo la leche dulce, ve que Se le estaba la quema. Valle durmiendo en la cama, esperando que llegue Rosas, dice, está tu enemigo acá, y fue corriendo a buscar a la seguridad, los Cusevi del momento, Y se quemó. y se quemó, y cuando vuelve había dulce de leche.
Mira. Yo tengo la otra teoría de que el dulce de leche se creó en el Palacio de San José. No, porque los uruguayos dicen eso, El amigo. otro día yo vi una entrevista de una... Claro que no. Podemos hacer otro capítulo sobre Estuvimos dulce de diciendo leche. que estuvimos diciendo que la escuela doctrina. Y La escuela de doctrina, pero digo, La así escuela de como hay una doctrina- versión hay la otra. Y escuela la historia- doctrina, pero es importante la educación pública. No digan boludeces. Yo estoy Totalmente. llegando a la conclusión de que Entre Ríos es una secta más que una provincia. Sí digamos. lo es. Un poco lo es. Dice, por la paz, la unidad y la belleza. El amor, la belleza. El amor, ¿qué es eso? No conozco ningún ente Patria, real Dios y que familia, no está reivindique diciendo ser eso. ente Ah, real. es hermoso Entre Ríos, la verdad. Gracias. Qué lindos los esteros del Libra. Bueno, pero no, yo traje el ejemplo nomás para pensar cómo un sector que habitamos o que habita mucho en la actualidad tiene toda esta connotación detrás que nadie conoce. Básicamente eso. Bueno, hermoso. Y ahora, si quieren, vamos a decir la conclusión como si estuviéramos haciendo un trabajo práctico. Pero bueno, toda esta disputa que tuvo lugar en ese momento histórico, que es la época de las anarquías, después de la guerra de la independencia, en nuestro país tiene repercusiones actuales que son muy absolutamente vigentes. Una muy importante, ya que voy salteando las que ya dijimos, que es Chaco existe hace re poco, se llamó Juan Domingo Perón en algún momento. Jodeme. Sí. Sí, se llamó Juan Domingo Perón. Eso sí que Ok. se ponía su propio nombre en algún Sí, lugar. sí, terrible. La invención del dulce de leche con el cual convivimos hasta el momento. Sí, la polémica Em, alrededor. El día que hay una repatriación del cadáver de Rosas, que es en 1989, y fue el mismo día. ¿Trajiste hay una foto de imagen. ese? Ah. Sí, esa nomás, Ay, porque me estaban en muero. mala calidad. Pero Qué bueno, cosa fue el mismo maravillosa día los que asume granaderos. Menem la presidencia. Y Menem dice en ese acto: se terminó el país de todos contra todos y comienza el país de todos juntos a todos. Todos junto a todos. Ay, parece muy contemporáneo ese discurso, la Ay. concha de mi madre. Yo quiero ser el presidente de la Argentina de Rosas y Sarmiento. Estaba muy confundido Menem. Mezcladísimo. De Mitre y de Facundo. Ay, Yo sé que dijimos que eran borrosos los límites, pero Menem estaba esquizofrénico. Ya estaba meta champán antes de tiempo. Estaba en Claro. cualquiera. Bueno, y para mí una de las más importantes que también estuvimos discutiendo estos días y que de hecho también teníamos ganas como de extender este tema a una invitación para una entrevista, que bueno, ya lo haremos en otro momento, pero tiene que ver con la problemática ambiental de la delegación de ciertas facultades de las provincias a la nación. Cuando se da la primera constitución federal, que es la Constitución Unitaria de 1853, las provincias delegan, no es que delegan, sino que directamente Buenos Aires concentra el poder. En el 94, que es una de las reformas más importantes de la Constitución Nacional y también nuestra última reforma, lo que pasa es que hay una serie de artículos, que son 2, en donde se dictaminan cuáles son las facultades que las provincias delegan en la nación expresamente y cuáles son las reservas que las provincias hacen de sus propias facultades para sí mismas. Claro. Entre ellas, el dominio de los recursos naturales es de cada una de las provincias. El oro de hoy en día. El oro de hoy en día. Y entre ellos, uno de los más importantes es el río Paraná, que es justamente Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. que fue la base de la disputa federales unitarios en el siglo XIX. Exacto. O sea, miren la actualidad que tiene esta problemática, ¿no? Y Total. el río Paraná. Y que El todo el delta. conflicto con los incendios tiene que ver con esa Ni disputa hablar. entre unitarios y federales, básicamente. Pero además con toda una serie de negaciones hacia algunos aspectos de la nación que tiene que ver con quienes la conforman. Entonces, si pensamos, como ya hemos dicho en otros capítulos, la explotación del litio en el norte, indígenas diciendo no queremos que se explote el norte, y esto lo he escuchado y acá no quiero tampoco dar nombres, pero digo, muchos medios nacionales muy experimentados y muy conocedores también, como muchos periodistas muy conocedores, diciendo, bueno, pero está bien, ellos quieren esto, Ellos. pero no podemos frenar el desarrollo. No, Claro. eso me mata. Y eso es exactamente lo mismo que le decían Artigas. No, y que igual también. Exactamente lo mismo. Sí, y que. Y que, perdón, Sí, pero sí, sí. es una de, o sea, es lo que es muy difícil discutir y debatir en este momento, en este contexto que de vuelta, o sea, como siempre, pero sobre todo ahora, es crucial, digamos, de lo de que deberíamos estar hablando Totalmente.
de qué forma vamos a permitir que nos gobiernen, digamos. Claro, y que también La tiene misma que... persona que estaba reprimiendo a todos esos pueblos, digamos, que estaban reclamando por eso, estaba siendo candidata a vicepresidente. Exactamente, y con un discurso aparentemente federal. Claro. Y lo mismo en el sur con, Vaca Muerta y las comunidades Totalmente. mapuche, podemos nombrar Entre Ríos también, como en cada una de las provincias eso sigue pasando y esa disputa sigue teniendo lugar, incluso con las poblaciones indígenas totalmente diezmadas. Y también una consecuencia de eso es la nota periodística que vimos en el programa anterior, que evidencia la falta de conocimiento que hay y la falta del reconocimiento de modos de vida que no sean occidentales o nacionales. Total. En Argentina, este ¿no? vivo pueden ver, si retroceden hacia el principio, van a ver Tarda la Fama y esta entrevista que está haciendo referencia a Mai. Y si no, después también queda por separado subido el video. Claro, Total. va a estar también. Yo pienso que también igual iba a decir nomás que lo más grave, más allá de esta disputa de si explotar o no, es también que, digamos, que realmente esté sucediendo la explotación del mismo y que el país, la Argentina, no se esté llevando la parte que le corresponde. Claro. Que eso es lo más terrible, digamos. O sea, quiero decir, Tal vez lo están más explotando... terrible es la explotación. Bueno, pero quiero decir, pero o sea, la explotación está sucediendo, es un hecho, quiero decir. No, Sí, no. En Catamarca sí, por ejemplo, La Rioja también. la explotación está sucediendo y no están pudiendo cobrar, digamos, No está los pasando en impuestos, Jujuy digamos. O la Argentina no está, lo Claro, está llevando por un precio exageradamente ridículo. Claro. Claro, en el lugar del conflicto de ahora, que es Jujuy, todavía no. Todavía no. Y ahí hay una fuerte, un fuerte conflicto con justamente las poblaciones indígenas de Jujuy y de Salta. Y también pasó lo mismo en Bolivia. En Chile hay un conflicto enorme con justamente la explotación del litio, que también se está llevando a cabo. Y cuando uno se pone a analizar los discursos de los presidentes, tanto de Boric como de Alberto, en este momento no, son discursos federalistas desarrollistas. Y es, de nuevo, podríamos hacer un paralelismo con Rosas, una mala utilización de la idea de federalismo, Claro. que vendría a ser como, justamente una patria grande, ¿no? Y en términos también de esto de lo ambiental, a veces el argumento federalista beneficia y a veces entorpece, porque, por ejemplo, los gobernadores del norte argentino arguyen que cada vez que se quiere poner un límite a las explotaciones en las provincias, ellos arguyen que es el Estado Nacional está intentando invadir las legislaciones autonomía. y la autonomía de las provincias. Claro. Entonces ahí vemos cómo claramente fueron dos proyectos y lo siguen siendo oligárquicos de país, ¿no? Entonces, como para desdibujar esos límites. Sí, y que ahora me parece que quiero decir que este cierre y conclusión que acabas de hacer realmente agarra de los pelos todo lo que hablamos y increíble, muchas gracias. Sí, abre más puertas. Abre más puertas Puertas. y nos ubica en todo este programa del día de hoy que tal vez fue un poco caótico, pero creo que Pero fue bueno. divertido en su momento. Se me hizo un bache en lo que iba a decir. En devenir tirar rosas. Que nos tenemos que ir porque nos van a matar. Tenemos que irnos porque nos van a matar. No, bueno, Quería decir que ahora Sí. está muy de moda decir, ¿y el federalismo qué onda? Es como, esto, justamente. Ojo con las palabras. Y está bueno ponerse a pensar, ¿de qué forma operó operó el poder en el nombre del federalismo en la historia argentina? Total. Hoy es políticamente correcto. Y también cuando uno Claro. se pone a decir, ¿no? Como, los chilenos, los uruguayos, gente podríamos ser, hay muchas más similitudes, de hecho, en términos de proyecto de país, que por ejemplo con comunidades aymara en el norte de la Argentina. Claro. Entonces, como relativizar un poco todas esas cuestiones y dogmas que traemos bajo la insignia de la nación, que es la nación argentina, como si fuéramos una sola. Y también recordar que hay países como Bolivia, por ejemplo, donde no existe una sola nación, que es plurinacional y que se reconocen muchas naciones, muchos derechos o formas de ejercer el derecho, muchos códigos y normas, porque también el ejercicio de que existe una sola nación en Argentina quiere decir que todos estamos sometidos ante la misma ley, pero que es una sola, no es que todos somos iguales, en principio, ¿no? Entonces eso es también para pensar que hay otros proyectos de estados que son muy interesantes. Inclusivos. Exacto. También algo interesante respecto de Bolivia, justo que estaban hablando, es que creo que es una de los primeros estados que reconoce a la naturaleza en la Constitución. Sí, y tiene una ley de la Pachamama también, que es muy increíble. Es muy increíble. Bueno. Sí, Bolivia y Ecuador, los dos. Hermoso.
Pero Muchas bueno. gracias. Increíble. Así que a pensar. Nos hemos mandado a pensar el día de hoy. Quienes nos hayan acompañado a lo largo de este programa, muchas gracias por Se sostuvo quedarte el número de viewers. hasta este momento. Increíble. Recordar porque es lo que nos toca, de que si llegamos a 1000 suscriptores puede ser algo que puede estar bueno. Está a un botón de distancia. Yo voy a buscar el chivo que nos pidieron. Sí. Bien. No, y el título lo eligieron ustedes. ¿Cuál era el Tendremos título? que elegir el título. Si alguien- Para mí el título es Los federales usaban zapas Converse. ¡Ah! Me encanta. Lo voy a anotar. Los Está federales bueno. usaban Converse y andaban en gallina. Porque Antes de cerrar, también quiero decir nomás que la gente de la cuadra de Barrio 88 nos mandó que tenemos para sortear algunas entradas para el fiestón de barrio, ya no es fiestita esta vez, fiestón de barrio, este viernes. Y que si quieren adquirir entradas por lo pronto pueden hacerlo por Eventbrite y que el link está en sus historias en la cuadra o en el Instagram de Barrio 88. Muchas gracias. Así que próximamente capaz estamos sorteando algo. Gracias a esta excelente producción. Gracias Demis. Gracias Guille. Gracias Guille. Yo lo pasé muy bien. Gracias Paco. Gracias Mai. Le mandó un besito a la Carly, Que se mejore. Que se las recupere. muelas. que tiene 2 muelas menos. la próxima seré yo, serás vos. ¿A quién le toca? Yo quiero ver a la Carly de peinetón el próximo capítulo. La Carly como peinetón. Sería la Sacarle como peinetón. Un peinetón como La una ato Carly. con la Carly de peinetón. Bueno, gente, este es el momento en el que nos vamos. Chao. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Bye. ¿Nos vamos con la marcha de Entre Ríos, quieren? Sí. No sé. Adelante.